la bien patentada por los pediatras y bien defendida por nosotros, las vacunas, ¿no? Vamos a avanzar con esta primera clase de la fase 2 el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ampliar un poco. Si has visto tu material, te puedes dar cuenta que he elegido preguntas bastante especiales, ¿no? Algunas de ellas quizás no las podríamos resolver con lo que hemos hecho en clase, pero justo esa es la finalidad, poder terminar de desarrollarlas porque muchas de ellas son, digamos, como que capciosas, han venido por ahí y la base en realidad no es lo que hacemos el día a día, pero te va a servir mucho esta parte porque con esa vas a poder responder cualquier otra que se le preste, ¿ya? El resto de conceptos ya los hemos visto en la clase anterior y también vamos a ir cayendo en alguno de ellos para repasarlos. Como pueden ver acá, y justo el día de hoy, vamos a hacer la parte de puericultura, niño sano, crecimiento y desarrollo, que como ves está en el top de las preguntas para residentado, ¿no? Es una parte importante para contarme que ustedes sepan la parte de lo que es un niño normal, pues, ¿no? Y lo que hay que hacer con él, aparte, pues, de lo que ya vendría a ser la patología, pues para ello se van a dedicar nuestros amigos que ingresen a la pediatría, ¿no? Pero para nosotros lo más importante hoy va a ser ver eso. Entonces empecemos justamente por eso. Y vamos a ver acá, nos dice, las primeras estrategias selectivas de supervivencia infantil que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera prioritarias son, esto sí lo habíamos visto, son las estrategias que han permitido que el día de hoy tú y yo estemos en este salón, que no nos haya pasado nada en este trayecto, ¿no? ¿Cuáles son? Antes de contestar la pregunta primero, una que es recontra costo efectiva, no le cuesta nada a la mamá, que es la lactancia materna. Eso tiene que ver mucho con la supervivencia de muchos niños, sobre todo de bajos recursos. Después que tenemos la bien patentada por los pediatras y bien defendida por nosotros, las vacunas, ¿no? Entonces las vacunas también es una estrategia de supervivencia. Si no, nos moriríamos de sarampión, de rubiola, nos moriríamos de polio, ¿no? Hay cosas que ya no suceden. Otra cosa, la terapia de radiación oral, que tiene que ver mucho con el tema de la epidemia de cólera, y que los niños, tanto las EDAs como las IRAs, las enfermedades gastrointestinales, también son un top en las causas de enfermedad, ¿no? Y por último, el CRE, el control de crecimiento y desarrollo. ¿Y esto por qué? Porque con eso nosotros podemos detectar tempranamente cualquier cosa que esté yendo mal con nuestros niños y pueda haber tratamiento prontamente. Y con ello aseguramos de que todo vaya ok y que efectivamente sobrevive, ¿no? La vacunación antitetánica está dentro de lo que se llaman las vacunas. La educación para la salud, la promoción está inherente a todo lo que hacemos, pero no es como tal una estrategia para esto. El control de enfermedades ya no viene como una estrategia de supervivencia como tal, porque ya se enfoca en una patología, y el suministro de medicamentos vendría por lo mismo porque son tratamientos, ¿no? Aquí las estrategias es el control del crecimiento y desarrollo, la lactancia materna, las vacunas y la terapia de radiación. La vemos acá abajo, me dicen, en el control de crecimiento y desarrollo, por etapas de vida en los establecimientos del Perú, ¿cuántos controles se le indican al niño en el primer año? Yo sé que en esta no vas a caer, esta es la más fácil también, ¿no? Entonces tenemos que al recién nacido le vamos a hacer 4 controles, ¿no? Mientras el que van a decir dentro de los primeros 28 días es justamente el primer mes, ¿verdad? Y si somos ordenados y lo ponemos bien, vamos a hacer cada semana, entonces sería los 7, los 14, los 21 y los 28, que vendría a ser una vez por semana. Pero tú sabes que en la práctica, y como tienes hecho internado, a veces no se da así, ¿no? A veces les toman el primero de las 48 horas y a partir de eso van contando, porque lo importante es que sí o sí para nuestros indicadores de salud, y esto lo manejan muchas las enfermeras, es que tienen que tener 4 en el primer mes. A veces el alta se demora un poco, ¿no? La mamá cesárea se queda por algo, el chibolo también entonces, a veces el niño está muy amarillo, le pasan aneo, entonces se demora en salir, entonces las licenciadas intentan cuadrarlo ahí, pero la norma nos dice que debería ser los 7, 14, 21 y 28. Y luego de esto, entre el mes y los 11 meses de vida, veremos a nuestros niños, ¿cuántas veces? Una vez al mes, efectivamente. Lo veremos una vez al mes, luego entre los 12 y los 23, un poco menos, 2 veces, o perdón, cada 2 meses. Y luego, desde los 24 hasta antes de que cumpla los 5 años, es decir, hasta los 59 meses, lo veremos cada 3 meses. Es muy importante, es decir, el crecimiento y desarrollo no acaba al año, no, o tampoco acaba con las vacunas, ¿no? Va hasta los 5 años, e incluso más, solo que luego tiene nombres como control de adolescente, por ejemplo, ¿no? Entonces, continuo. Entonces, aquí tenemos dentro de nuestras claves la D, ¿no? 4 en el primer mes y luego 1 cada vez. Y ya que estamos hablando de crecimiento y desarrollo por acá arriba, crecimiento y desarrollo por acá abajo, recordemos que alguna vez también nos han preguntado sobre el bendito carnet de CRED. Entonces, ¿qué hay en nuestro carnet? Hay varias cositas. Entonces, en el carnet de crecimiento y desarrollo viene la parte de desarrollo, obviamente, como el TPS, que es el test peruano de desarrollo. A grosso modo viene todo lo que es el carnet de vacunación, ¿no? Si te acuerdas en la parte de adelante, la licenciada le pone bien bonito el lapicito que día tiene que venir para vacunar la siguiente vez. Y viene una parte de lo que son las tablitas. Y dentro de las tablas, para ver cómo están creciendo los niños, está el peso para la edad, la talla para la edad y el perímetro cefálico. ¿Qué no está incluido? Y esto te lo puntualizo así porque así ha venido. Así de sencillo, ¿no? ¿Qué cosa no hay en el carnet de vacunación? O sí hay el perímetro cefálico, que es el más resaltante, que no hay, por ejemplo, el perímetro braquial, que nos sirve mucho para ver estados de obesidad, de depresión, ya, ese no hay. ¿Qué más no hay? El perímetro abdominal, el perímetro torácico, cualquier otro perímetro no hay. El único que sí tenemos
es el cefálico. ¿Y eso por qué? Porque para nosotros también es importante, ¿no? Que crezca la cabeza nos habla de cómo está creciendo la masa cerebral y por ende de cómo está yendo el desarrollo neurológico de mi niño. Si no está creciendo adecuadamente, quiere decir que puede haber por ahí un retraso, ¿no? Y se va a quedar, tengo que detectarlo rápidamente y buscar la causa. Si está creciendo demasiado, también me lleva a que yo tengo que referir a mi niño, mandarlo a un neurólogo para ver si por ahí hay algo que está ocupando espacio de más que está haciendo que crezca más rápido, ¿no? Por eso es que el perímetro cefálico sí está, y esta también ha sido la clave de alguna pregunta por ahí. Otra cosa importante del TRED, que como su nombre lo dice, acá vemos dos cosas, ¿no? Crecimiento y desarrollo. ¿Y crecimiento qué es? Crecimiento me habla de masa, ¿verdad? Aumentar masa, ya sea porque ésta se vuelve más grande o porque aumenta en volumen, ¿verdad? Y el crecimiento suele ser centrípeto, desde afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque los niños usualmente crecen primero extremidades, brazos, piernas, y luego recién el tronco. Por eso es centrípeto, de afuera hacia adentro. Y esto lo ejemplifican muy bien los adolescentes, ¿no? Los adolescentes a cierta edad tienen los brazos que les llegan a las rodillas, las manos, y el torso chiquito. Y después, conforme van pasando, recién se ponen más proporcionados, ¿no? En cambio, el desarrollo no me habla de masa, me habla de habilidades, ¿no? Son las conexiones neuronales para que tú puedas ir desarrollando más habilidades y por ende te vuelvas funcional. Y esto aquí, al contrario del crecimiento, que era centrípeto, este es centrífugo. Este caso, digamos que va de adentro hacia afuera, ¿no? O lo que vendría a ser de arriba hacia abajo, porque lo primero que hacemos es control cefálico, luego control torácico, luego recién te para, luego dominas, corres, bailes, etc., ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que evaluamos en crecimiento y desarrollo. ¿Ok? Acá control de crecimiento y acá 4 en el primer mes y 1 cada mes. Avancemos por aquí. Además de todo lo que acabamos de ver, no solamente los medimos, no solamente los vacunamos, sino que también hacemos ciertas evaluaciones de diversas áreas para que una vez más todo vaya ok, ¿no? Una de ellas es la que tiene que ver con la audición. Y nosotros lo que aquí buscamos es hipoacusia. A grosso modo lo que buscamos es hipoacusia. Y cuando tenemos alguna sospecha, por ejemplo, en el recién nacido, que duerme y nada lo sobresalta, ¿no? Cierra la puerta, entra el perro, estás hablando, y él tranquilo, no se despierta, ¿no? Esto es una señal de que probablemente no está escuchando también, ¿no? O el niño que conforme va avanzando no dice su nombre, por ejemplo, ¿no? O tiene trastornos en el lenguaje. Una de las primeras cosas que tenemos que ver es que todo eso sea porque no escucha bien, porque recuerda que el lenguaje es aprendido, ¿no? Nosotros aprendemos porque escuchamos, ¿no? Un español don Z habla así porque lo ha escuchado, ¿verdad? Igual que ustedes, hablan de esa manera porque lo escuchan. Si no escucho, no voy a hablar. Entonces, si ya tengo la sospecha, el estudio que yo le haría a mi niño para saber que no está efectivamente con sordera son los potenciales evocados auditivos. Tal cual así, porque recuerda que también hay los visuales, ¿no? Entonces, potenciales evocados auditivos, o también llamados las fotoemisiones acústicas, ¿no? Pero no solamente nos quedamos ahí, acá la clave sería la C, sino que también vemos, por ejemplo, la visión dentro de nuestro control de crecimiento. Y acá, salud, acá lo que vemos es, primero la agudeza, conforme van creciendo nuestros niños, tenemos diversas maneras de hacerlos, a veces podemos hacerlo contando dedos, a veces tenemos cartillas dirigidas a niños que tienen dibujitos, ¿no? Para ver si ven la casa, si ven la pelota, etc. Y conforme van creciendo ya usamos la que tú conoces, la de las letras. Les hacemos el reflejo rojo cuando son muy pequeñitos también, para buscar que no haya anormalidades en el ojo, como por ejemplo tumores. Y vemos también anormalidades de la refracción, por ejemplo, para poder enviar, o si ven doble o por el estilo, e incluso de la dirección, como por ejemplo, ¿qué? El estrabismo, ¿no? Que se esté mirando convergentemente. Entonces, todo eso chequeamos en el control para poder referirlos como un número. ¿Qué más hacemos dentro de estas evaluaciones ya más especiales? Vemos también cadera. Este mal dibujado es una cadera con sufrimiento. Y en lo que es la evaluación ortopédica, lo que nosotros buscamos, que es lo más popular aquí, la displasia congénita de cadera, ¿no? Y la displasia congénita de cadera, mal diagnosticada o subdiagnosticada, puede darnos problemas incluso en nuestra adultez, ¿no? Ya les había conversado que si tú no lo diagnosticas a tiempo, como médico de primer nivel, como pediatra, tu adulto después puede sufrir de dolores intensos, puede tener presiones de la columna, presiones de la marcha, puede cojear cuando camina, puede caminar sensual y en realidad no sé, no, porque es inherente a él, ¿no? Y eso le genera dolor. Y cuando finalmente se hacen los estudios, es que ha sido una displasia no diagnosticada. Que yo sé que ahora eso no te va a pasar a ti, ¿no? Ya sabes que si lo diagnosticas chiquitito, por encima de los 3 meses le haces hueco, y si ya está más grande, su radiografía, ¿no? ¿Qué más buscamos? Pie plano también, porque eso también trae alteraciones como dolor y al caminar. Y cuando ya empiezan a caminar, pero ya caminan solos, vemos lo que es la marcha. Otra evaluación adicional aquí, voy a ponerlo chiquitito acá, es la del dientecito, es la odontológica. Y esta sí vamos a hacerla más rápido, porque acá lo que nosotros vemos primero es la erupción, que los dientes salen a tiempo. ¿A partir de qué mes? 6 meses, muy bien. Y si no salen, ¿a partir de qué medio de este es un retraso? 13 meses, qué genial. Y además de eso, también tengo que ver no solamente que salgan, sino que mis niños lo cuiden. Entonces tengo que hablar de higiene dental. Se hacen las dos cosas, ¿ya? Bien, avancen. Acá la de potenciales. Vemos aquí, ahora sí nos hablan ya de crecimiento como tal. Dice, un niño normal duplica su talla de crecimiento a la edad de... Y tú recuerdas que en nuestro país, ajá, sí, yo sé que sabes. Acá te voy a dar más estudiantes. Yo sé en nuestro país más o menos nacemos con una talla de 50 centímetros menos 1, ¿no? Por ahí, 59, 51. Si nosotros no conocemos la talla de un niño y la necesitamos estimar por algún motivo en especial, lo podemos hacer con esta fórmula que ya conoces, que es la edad en años por 6, más 77, 75. 75 dicen que es más adecuado para nosotros porque somos más chatos, ¿no? Que esta fórmula que no es española, entonces tenlo en cuenta.
Todo esto te da tu resultado en centímetros. Y tenemos edades bien particulares, como por ejemplo al año, y al año más o menos un niño ha crecido más el 50% de su talla de nacimiento. Es decir, está en un 150% de la talla de nacimiento. ¿Cuánto era la talla de nacimiento? 50, ¿no? Más 25, 75 centímetros aprox al año. ¿Bien? Y la otra edad en la talla son los 4 años, ¿no? Acá viene la clave, porque a los 4 años duplicamos la talla de nacimiento. Es decir, a los 4 años más o menos, ¿cuánto medirá un niño? 100 centímetros, un metro, ¿no? Estas cosas a nosotros nos ayudan en la práctica, porque ya más o menos uno se orienta, ¿no? Tipo, tiene un año, mide 73 centímetros, ya, bueno, va por ahí, ¿no? Pero tiene un año, mide 60, ah, no, sí. Ahora sí sacan mis tablas, todo, para ver exactamente cómo es, ¿no? Entonces, aquí, 4 años. Y aquí abajo, ahora del peso. Un lactante normal generalmente triplica su peso de nacimiento. Y acá nos vamos a acordar la muy popular regla del P512, ¿no? 5 meses al año y a los 2 años. Y acá tenemos que a los 5 meses va a duplicar su peso de nacimiento, al año lo triplica y a los 2 años lo cuadriplica, ¿no? Y me acuerdo que una manera de sacar la estimación de peso es la edad en años por 2 más 8, ¿no? Entonces, en este caso, no me preguntan en años, me preguntan en meses, ¿no? Entonces, 12. Ten cuidado y lee bien, porque si acá hubiera habido 1, la regamos. Entonces, lee bien la pregunta. Lee bien la pregunta, siempre te están preguntando en meses. Y tan sencillo como parecen estos dos pequeños esquemas que acabamos de hacer, como lo puedes ver ahí, lo preguntan, ¿no? Parecería lo tan insignificante, algo que lo repasas en 2 segundos, ¿no? Y vas a avanzar, puede ser la meningitis y los antibióticos y la convulsión febril y todo eso, ¿no? Que está más complicado. Pero así de sencillo te pueden preguntar. Hacemos aquí. Y aquí nos habla de un lactante de 8 meses, nacido a término con un peso de 2.700 gramos, alimentado exclusivamente con leche materna, y nos dicen que en su segundo control de crecimiento y desarrollo, la curva del peso se encuentra en el percentil 50, y nos preguntan cuál es el ritmo de crecimiento que presentará, o cómo está en todo caso a nivel nutricional. Entonces, cada vez que te dan preguntas nutricionales, de diagnóstico nutricional, te pueden hacer la pregunta por percentiles, te pueden hacer las preguntas en las secas, que son las desviaciones estándar, o te pueden hacer la pregunta con clínica, con cualquiera de las tres, ¿no? Mucho hablamos de las desviaciones estándar cuando hacemos la clase, ¿verdad? Incluso cuando haces el pregrado, y a veces los percentiles se quedan de lado. Entonces vamos a dibujarlo por aquí para que no te olvides, no sé, lo tienen por ahí, que en lo que es la gráfica de peso para la edad, y en general, peso para la edad, talla para la edad, peso para la talla, ¿no? Tenemos aquí, bueno, los meses, ¿no? 0, 1, 2, 3, por aquí, un año, 2 años, y por aquí arriba el peso, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kilos, ¿no? Todo esto en kilos. Entonces, lo que cursa en medio, y siempre acuérdate que la curva, una curva adecuada es hacia arriba y hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, todo lo que está pasando acá en medio, ¿sí? Grande, ¿sí? Este es el percentil 50, ¿no? Que es la mediana, o sea, la mediana de los niños de esta edad, de sus pares, crece de esta manera. Por debajo de él tenemos las variaciones. Primero tenemos uno que es muy pequeñito, el que está acá, el percentil 3, y luego el que está por arriba, que es el percentil 97. Y acuérdate de estos dos, porque estos dos son los que marcan la normalidad casi siempre. Por encima del percentil 3, todo mal, ¿ya? En que si fuera peso, es de nutrición, si es talla, es talla baja. Y por encima del 97, todo mal, pero hacia arriba. En caso de que fuera peso, es obesidad. En caso de que fuera talla, es alto, muy alto, etc. Entonces, estos son los dos que te vas a acordar. Excepto en una tabla en especial. ¿Cuál será? ¿En cuál cambia? En IMC en percentiles, ¿cuál era el límite superior? 95, ¿no? Para hablar de obesidad, lo hablabas a partir del percentil 95. Este es el único que es distinto. Perímetro cefálico igual. Microcefalia, por debajo del percentil 3. Macrocefalia, por encima del percentil 97, ¿ya? Entonces, si este pequeño se encuentra aquí en el percentil 50, ¿cómo estará yendo? Yo primero, con esto, en realidad no tengo, digamos que esa pregunta está media incompleta, porque cuando yo quiero hablar de ritmo de crecimiento, velocidad de crecimiento, necesito que sea 2 parámetros o 2 mediciones, ¿no? Para saber que la vez anterior estaba efectivamente acá y que ahora está acá, ¿no? Y entonces yo diré, ah, sí, está subiendo, está yendo bien. Pero ¿qué tal si hoy está en el percentil 50 y hace un mes estaba acá? Ah, es diferente, ¿no? Pero está en percentil 50, doctor. Está bien, o sea, que está eutrófico, está en su peso, todo lo que quieras. Pero antes estábamos arriba. Algo puede haber sucedido por ahí, ¿no? O por el otro lado, estaba por acá, quizás estaba en el percentil 10 y ahora sí ya está en el percentil 50, ¿no? Entonces, siempre que te hablen de ritmo, crecimiento, velocidad, o lo que aclaremos a todos los padres, ¿no? A todos los niños tienen un año, pesa 13 kilos, ¿cómo será? Si no sé cuánto pesaba hace un mes, no puedo decir. Si no me traes su carnet de desarrollo, no le puedo decir. Pero ya puedes probar, sí, sí, más o menos, ¿no? Porque te sacas tu estimación y todo eso. Pero si no tienes efectivamente el dato anterior, no vas a dar el dato. Entonces aquí, este niño está yendo bien, está yendo normal. Acuérdate que siempre la curva es hacia arriba y hacia abajo. Y luego tenemos, y siempre van paralelos al percentil 50, así como esto, ¿no? Paralelo. ¿Qué pasa si en realidad el siguiente peso está acá? Eso es estacionario, ¿no? Estacionario. Tampoco es una buena curva. Que se aplane la curva en esta edad no es buena. Y luego tenemos la que baja, ¿no? Ese es el que va desacelerado, por ejemplo. Eso también, eso es mal. La normal, hacia arriba y a la derecha. Ahora vemos acá abajo, de ese pacientito dice 8 años de edad, proveniente de un hogar bien constituido, no tiene antecedentes adversos pre o postnatales, y tiene una dificultad en el procesamiento del lenguaje. Ajá, esta es una pregunta de trastornos del lenguaje.
cuál es la dificultad que tiene este paciente? Dice que tiene dificultad el procesamiento del lenguaje oral y escrito, tiene problemas para el dominio de la lectura, bastante es importante, y confunde las instrucciones que le da el profesor. Y me preguntan qué tipo de trastorno tiene. Entonces, dentro de los trastornos del desarrollo, los del lenguaje son los más comunes. Todos conocemos a alguien por ahí, o algún niño que le ha costado, por ejemplo, pronunciar la R, ¿no? Que era medio como niño, ¿no? Que le costó un poquito más. Es lo más común. Y hay diferentes formas. Por ejemplo, tenemos, vamos a ponerlos acá, una es la dislalia. La dislalia, vamos, ya que no escribamos tanto, todo lo que vaya después de esto es una dificultad para, ya. La dislalia es una dificultad para pronunciar fonemas. Es decir, cambias una cosa por otra, ¿ya? Esa es la dislalia. Después, por ejemplo, el niño que no puede decir ratón y dice catón, ¿no? Dice con G. ¿No? Los niños que no pueden decir mi carrito rojo se rum por la carretera, ¿no? Que le tienen pavor a decir esa frase. Ese es un tipo de dislalia muy especial. Esa es una dislalia. Después tenemos la disfemia. La disfemia es otra manera de decirle a la tartamudez. ¿Cuál es el problema de la tartamudez, perdón? Acá esta es una dificultad para el ritmo, ¿ya? Entonces, los que son tartamudos tienen o una dificultad al terminar de decir una palabra, tipo quieren decir tarta y dicen tarta, recién, ¿no? O tienen una dificultad al repetir, ¿no? Lo dicen varias veces para recién poder lograr. Entonces, aquí la dificultad es ritmo. Después tenemos la disglosia y tenemos la disartria. Y te las voy a poner por punto porque es la dificultad para la articulación, para articular palabras, para pronunciar las sílabas como tal. Pero su diferencia es que la disglosia tiene que ver con problemas anatómicos, mientras que neurológicamente el niño está bien. Por ejemplo, el que tiene paladar hendido. Hasta que no lo operen no va a poder pronunciar bien algunas palabras. El que tiene frenillo sublingual, ¿no? Y todavía no se lo han importado, ya, ese también. O los niños que tienen labio leporino. O incluso, también lo vemos en adultos, por ejemplo, en los abuelitos que les faltan dientes, ¿no? Y hablan chistoso. Entonces, igual, es una dificultad para articular, pero porque tienes un problema estructural. Neurológicamente todo ok. La disartria, sin embargo, es un problema para articular, pero de base de lesión neurológica, ¿no? Eso seguramente ya lo has visto en neurología, ¿no? Entonces, ese es disartria. Después de esto, dentro de la disartria, para que te acuerdes siempre, ahorita, hace poco acaba de fallecer un cantante, ¿no? Entonces, pero Soles Vértiz, y todos los titulares dicen, ¿no? La disartria, la enfermedad que le apagó la voz a Pedro. Todos sabemos que la disartria no es una enfermedad, ¿no? Es un signo de algo más, es un síntoma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente tenía? Una parálisis vulvar. Efectivamente, la disartria, la diglosia, la parálisis a nivel de los músculos de la carita, ¿no? Y es lo que finalmente hizo que él no pudiera cantar, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? De una lesión neurológica. ¿Cuál es la lesión? Parálisis vulvar, ¿no? Entonces, con eso yo no creo que te olvides, ¿ya? Muy bien. Y después de la disartria, de la diglosia, tenemos la dislexia. Y la dislexia es la dificultad para leer, ¿no? Y no solamente para leer, sino a veces también para entender, porque al no leer bien lo que tienes enfrente, no vas a seguir bien las instrucciones, al no leerlo bien, tampoco lo vas a pronunciar bien. Entonces va a dar la impresión que tienes un problema al habla para comunicarte, por ejemplo, oralmente, pero no es por eso, es porque no lo estás procesando adecuadamente. Por ejemplo, te escriben en la pizarra, no sé, acá por ejemplo, hogar, y el disléxico suele cambiar las palabras, ¿no? Y en vez de leer hogar, lee gabo, ¿no? Y tú dices, ay, por algo no está hablando bien, pero el problema no es oral, el problema es de lectura, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al niño del problema, ¿no? El problema aquí es dislexia. Veamos las otras claves. Dice disfunción cerebral mínima. Decíamos que los problemas de lenguaje que vienen con una lesión neuronal son disartria, ¿verdad? Pero me dice acá, no tiene ningún antecedente, ¿no? Ni pre Entonces por acá no es. Después tenemos espasmofemia, ¿no? Una recontra chistoso. Es la misma disfemia. Es decir, esto de acá es tartamudez. Luego tenemos rotacismo. Rotacismo es una dislalia muy específica. Es la dislalia, lo que te comentaba, a cambiar la R por la G. ¿Ya? O sea, eso de que dicen carro en vez de carro, tiene su nombre como tal y es rotacismo. Y finalmente acá tenemos trastorno sociopático del aprendizaje, que como tal es una manifestación de ya cosas psicológicas, ¿no? No tiene nada que ver con mi paciente porque me dicen una vez más, sin antecedentes pre ni post. Entonces aquí te los he enumerado, le voy a poner estrellita a dislalia y a dislexia. Dislexia ha venido como 3, 4 veces por ahí en varios exámenes. Y yo creo que si algún día lo amplían, dislalia es el siguiente. ¿Ya? Entonces por eso te estoy dejando la estrellita. Y el resto yo creo que te lo olvides porque están bien chistosos. ¿Ya? Vamos a avanzar, esta es dislexia. Tenemos esa pregunta que nos habla de el movimiento de pinzamiento índice pulgar, es decir, se pinzan. Y me preguntan desde cuándo se inicia. Cuando hablamos de pinza estamos hablando de qué tipo de componente de motor, pero ¿qué motor? Pin, o también llamado coordinación. ¿Bien? Entonces, en el caso de lo que es pinza, en esto cuando me dice se inicia, ¿no? Me está hablando efectivamente de una pinza inmadura. Y que en la mayoría de las bibliografías aparece como que inicia a los 9 meses, pero que en nuestra norma técnica están un poquito visionarios. Y está un mes antes, 8 meses, ¿ya? Y te lo pongo así porque igual, cuando veas la madura, también vas a encontrar mucha bibliografía que te dice 8 meses. Y para nosotros es 11, ¿no? Entonces aquí, 8 y 11, y a la vez son 8 meses. Y recuerda que dentro de las características del motor fino que hacemos, no solamente, cuando no empezamos con pinza, evidentemente, tiene que ver la gran mayoría de cosas con las manitos, ¿no?
Acuérdate que al mes el bebito, ¿cómo tiene las manos? Cerradas, ¿no? Obviamente, y a ver quién las abre, porque encima tienen una puerta, acá, manos cerradas. Y luego los 2 mesecitos, ahora sí, las abren, ¿no? Dan su manito, las mantienen abiertas. A los 6 meses, como parte de la coordinación, ¿qué más hacen? Eso, muy bien, transfieren. Ajá. A los 6 meses, transfieren. Y luego, ahora sí, a los 8 o 9 meses, pinza inmadura, que es lo que te pregunta este enunciado, ese inicio. Y luego, entre los 11 y los 12 meses, completa, ahora sí la pinza completa o pinza madura. ¿Ya? Ujú. Y ahora vamos a avanzar aquí a esta pregunta de los populares jugos. Y entonces tenemos una pregunta que nos habla de aproximar edades con varios hitos, ¿no? Quizás es la pregunta que más les veo temblar a los chicos cuando están en pregrado para ¿no? Los internos, para... Yo sé que para ti no tanto, ¿no? Pero a ellos un poquito complejo tampoco. Entonces, cuando pasa esto, tienes que ponerte a pensar qué es el mayor hito que ha hecho para que aproximes la edad, ¿no? Tipo, si corre, evidentemente camina, ¿no? Entonces, si ya dice mamá, evidentemente gutureaba, ¿no? O sea, siempre yete por el mayor. Entonces, vamos a poner aquí, en este caso, ya que es una pregunta muy específica, vamos a guiarnos por las claves para hacer una línea de tiempo y más o menos ir descartando. Tenemos acá 24, 30, 36, 48 y 50 meses, ¿no? Vamos a dejarlo de las torres al final porque es la parte más laboriosa. Empezamos por la parte del lenguaje, que me dice frase de 3 palabras. Decimos de una manera rápida, acordamos esto. Acuérdate que el enunciado siempre es frases de tantas palabras, porque más o menos entre los 24 meses, como palabras sueltas y como dato adicional, acá no te lo quedes ni lo escribes, más o menos un niño puede hablar como que 50 palabras sueltas, o sea, las tiene ahí en el cerebro, pero ya juntarlas como frase, ya es diferente la connotación, ¿no? Y para que te acuerdes, aquí ponemos que las frases son la edad en años más 1, ¿no? Y esas son la cantidad de palabras aprox que dices. Ejemplo, si tienes 2 años, hablarás 3 palabras, más o menos, frases de 3 palabras. Si tienes 3 años, más o menos serán frases de 4 palabras, ¿ya? Y así lo vas ubicando. Entonces, si este niño habla frases de 3 palabras, más o menos debe estar por encima de los 24 meses, ¿no? Pues acá, 3 palabras. 30 meses, ¿cuántos años son? 2 años y medio, más o menos. Entonces, aquí más o menos será 3.5 palabras. 3 palabras y el esbozo del siguiente. Y ya si tienes 36 meses, ahora sí tus frases tendrán 4 palabras, ¿no? Entonces, de acá sacamos una primera conclusión. Este niño tiene que estar en este rango. No puede estar aquí, ¿verdad? Porque ¿qué me tendría que ser el problema? Frases de 4 palabras, ¿no? Ay, qué fácil, ¿no? Entonces, hasta aquí. Pero, ajá, tengo 24 y tengo 30. Tengo que deslindar por ahí. Después, ¿qué más me dice? Sube escaleras intercaladas. Entonces, más o menos, ¿a qué edad se sube escaleras? A los 18 meses, ¿verdad? Y ya solitos a los 24 meses, ¿no? Que es lo que es intercalado. Entonces, este dato no me sirve de nada, ¿no? Porque caigo en lo mismo. Después tenemos juega con otros niños, ¿ok? Ese está más interesante. Juega con otros niños. Tenemos también 2 maneras de hacerlo, ¿no? El niño que espera su turno, ya está más o menos en los 30 meses, y el niño que empieza a jugar, pues antes de los 24, ¿no? Entonces, una vez más, tampoco me sirvió de nada. Entonces, ahora sí iremos a los juegos, ¿ya? Entonces, dentro de los juegos tenemos varias maneras, ya tienes en este momento varias herramientas para recordarlos, ¿no? Tienes la mnemotecnia que empezar, tienes unas vías muy buenas, entonces vamos a simplificarlos un poco. Y acuérdate que los cubos empiezan en 2 cubos, 3 cubos, 5 cubos, 7 cubos, y luego viene el puentecito, que son 2 cubos y uno en medio, o su equivalente, que tendrían una torre para arriba de 9, ¿ya? Ahora, en este caso, este 9 como tal no aparece en nuestra norma técnica, ¿ya? O sea, esta pregunta también bien pichocoche, porque te saca de cuadro, de eso no hay. Pero su equivalente es el puentecito, el puente de los cubos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner más o menos en meses, ¿cuántos serán? Y acuérdate que acá todo empieza en 5, ¿no? Y se multiplica por 3. 5, 6, 7, 8. Como acá ya está el 9, no sé si seguimos al 10. Y todo por 3, ¿ya? Entonces solamente este primero, como todos son impares, y este 2 no es impar, le restaremos 1. Entonces 2 cubos a los cuántos? 14 meses. 3 cubos a los cuántos? 18 meses. 7 cubos a los 21 meses. 8 cubos a los 24. Y acá decíamos 10 cubos a los 30 meses, ¿no? Entonces, si construye una torre de 9 cubos, definitivamente ha hecho una de 7 que está por encima de los 24 meses, sí o sí, ¿no? Y como decíamos que este era un equivalente, pues este niño está en los 30 meses, ¿no? Eso ya un poco más sencillo, como te das cuenta hay que ir sacando uno a uno. Esta línea de tiempo te va a ayudar un poquito, ¿ya? Te va a ayudar por esa razón. ¿Ya? Avancemos por aquí y hablemos de otra cosa que no hemos hablado en las clases, que es la enuresis nocturna, que vendría a ser el escape involuntario e inconsciente de la orina. Con la disgrafia. Inconsciente. E inconsciente de la orina, evidentemente durante el sueño, porque dice que es nocturno, ¿ya? Eso es un consenso bastante actual. La enuresis como tal se considera que es cuando el niño que se la pila, de manera involuntaria, evidentemente porque no lo quiere hacer, quien lo quiere hacer, e inconsciente porque es durante el sueño, o sea, tiene que estar durmiendo. Lo tiene que hacer también para que entre en este tipo de diagnóstico, una vez pasado el que él ya haya alcanzado la continencia, ¿no? Y la continencia completa se alcanzaba entre los 4 y los 6 años, ¿verdad?
Entonces, si él tiene 4 años y él ya era continente, ya esperaba todo lo demás, y después empieza un proceso en el cual en las noches, solamente en las noches empieza, ya está entrando en enuresis. Eso es por si ya alcanzó la continencia, y si no, también el otro consenso es que se considera a partir de los 5 años, ¿no? Pasado los 5 años, por encima de los 5 años, si tú todavía tienes ese cambio involuntario mientras duermes, también entras en el diagnóstico de enuresis, ¿ya? Y el otro criterio, por decirlo así más chiquito, es que por lo menos lo hagas una vez al mes por 3 meses, ¿ya? Por 3 a 6 meses, porque hay diferentes tipos de ejercicios. Pero este sí ya es el recontra especialista. Yo me alegro que te acuerdas hasta aquí, porque lo que sí te pueden preguntar, que le das son 5 años, ya, este es un consenso importante. Y tiene diferencias con otros términos, como por ejemplo la nicturia. ¿Escuchas ese término? La nicturia es distinto a la enuresis. La nicturia es que te despiertes para orinar, ¿no? Aquí en la clase se explica ¿no? En el contexto de una enfermedad. Pero como tal, en el tema de crecimiento de un niño, no es algo, digamos, altamente patológico, ¿no? Es más algo que requiere observación, no es algo patológico, y es decir, despertar para orinar. Y tendrá que ver también mucho con tus hábitos, ¿no? Si tomas un montón de agua antes de dormir, evidentemente no. Y también es diferente a otro tipo de términos, como por ejemplo la incontinencia. Que la incontinencia, tanto diurna como nocturna, se considera que es una fuga de orina, pero que ya tiene alguna alteración estructural o patológica. Tipo, tienes una malformación, tienes una infección, tienes, no sé, alguna dilatación, algo por ahí que está condicionando. Este término puede ser tanto nocturno como nocturno, ¿ya? Y en general, cuando nosotros hacemos la aproximación a los tipos de niños para buscar las causas, lo primero que hay que buscar es el antecedente familiar. Si ha tenido padres que han demorado en alcanzar la continencia, probablemente también va a demorar. Y si además sufrían de enuresis, probablemente también lo va a hacer. Y es tanto así, vamos a poner acá el cuadrito. Imagínate que este es tu paciente, este es su hermano, y acá está su mamá y su papá. Si su hermano ha tenido enuresis, él tiene 3 veces más posibilidad de tenerlo. Si además su mamá lo ha tenido, 5 veces más de probabilidad. Si el padre lo ha tenido, 7% más de probabilidad. Y si ambos lo tuvieron, 11% más de probabilidad. Multiplicado por 11, ¿no? 11 veces más de probabilidad de tenerlo. Entonces, de ahí nos damos cuenta que el historial familiar es muy importante. Es la primera causa de este tipo de cuadro. Y la segunda sí tiene que ver con cosas anatómicas y psicológicas. Cualquier cosa anatómica te podría dar esto, sí, pero decíamos que ya no le llamaremos enuresis, lo llamaremos incontinencia nocturna, por ejemplo. Si tienes una infección urinaria y en la noche se te está escapando la pila, eso no es enuresis, eso es incontinencia urinaria. Y por otro lado, si una de las causas que va un poco más abajo son las causas psicológicas. Y efectivamente, la psicosis y el trastorno de déficit de atención, el TDAH, pueden dar enuresis, pero lo primero será descartar esto, porque más potente, más fuerte ahí es la genética, ¿ya? Entonces aquí en primer lugar la genética, y bueno, el tratamiento, solo para acotarte, es terapia conductual, le llaman alarma de enuresis, son dispositivos que hacen que el niño se despierte cuando siente que la cama está húmeda, para poder ayudarlo a entrenar de que esto no suceda, y si aún con terapia conductual y manejando algunas comorbilidades eso no mejora, ya se les medica. Se les medica con desmopresina intranasal para bajar el volumen de la orina y que por ende tengan menor probabilidad de hacer esto en la noche, ¿no? Y si eso todavía no funciona, hay más tratamientos, hay anticolinérgicos, hay antidepresivos, etc. Pero lo primero es terapia conductual, es decir, observación y bueno, terapia de supervivencia, ¿ya? Sigamos por aquí. ¿Qué actividad motora realiza el lactante con un desarrollo adecuado hacia los 6 meses? Entonces, para esto, acordamos que a los 6 meses, ¿qué tiene que hacer Joel? Control torácico, ¿no? Si ya está sentado, tiene control torácico, lo segundo que hacen es que hasta ya pueden girar. Decíamos en motor fino, ¿qué hacen? Transfieren uno que con el otro. A nivel de lo que es cognitivo, examinan, como vamos a ponerlo a mí, pues no, miren. Y a nivel de lenguaje, si la vean, ¿no? Todo esto se hace a los 6 mesecitos. Aquí en la pregunta te lo ponen de una manera como definición, ¿no? Pasan de supino a prono, eso es girar. Sacar la clave clave. Si me dijeran que gatean y arrastran, ¿qué edad más o menos deberían tener? No sé, y no a qué edad se gatea, los que gatean lo hacen a los 9 meses, ¿no? Y no todos gatean. ¿Qué hacen? Lo hacen a los 9 meses. Me dice presión palmar, pero presión palmar no es un dato del desarrollo, ¿no? En realidad es un reflejo primitivo que vamos perdiendo. Entonces, presión palmar en realidad está desde el nacimiento y se pierde más o menos al cuarto mes. Luego tenemos que se pone en pie, y esa es una parte media capciosa porque habría que ver cómo se pone en pie, ¿no? O sea, se pone de pie solo, se queda parado cuando alguien lo ayuda a pararse, por decirlo así, ¿no? Si se pone de pie solo, ¿qué edad tendrá? 18 meses, ¿no? Porque a los 12 meses, cuando empiezan a caminar inestablemente, no es que se paren para caminar, ¿no? Tú recuerdas si es que has tenido un niño en tu casa, un hermanito, un primo, cuando lo quieres hacer caminar a esa edad, ¿qué haces? Tú lo paras y lo empujas, ¿no? Lo llamas, y lo ves que va dando pasitos, ¿no? No es que se paró solo. Estar sentado y pararse requiere una habilidad motora mucho más, si no acuerdo nomás cuando vas al gimnasio. Es complicado, ¿no? Imagínate para un niño, igualito. Esa pregunta también te la ponen. ¿Se pone de pie solo o estando sentado logra pararse, ¿no? Sin ayuda? 18 meses, ¿ya? Y luego me dicen presión pulgar a otro dedo, ¿eso qué será? Esa es pinza, efectivamente, ¿no? Esa es pinza. Y también depende cómo me lo preguntes, como ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces aquí la pregunta, la clave, la. Avancemos aquí. Me dice, una vez más, según los hitos del test peruano de desarrollo psicomotor del niño,
que es nuestra norma, que nos atormenta para esas preguntas, en el área de comportamiento motor postural, ¿a qué edad en meses el lactante sentado en el suelo puede pararse solo sin ayuda? 18 meses, ahora sí, muy bien, muy importante, ¿no? Porque mira, esta pregunta es actual, ¿no? No es hace mucho, es del 2021, 2021 B, ¿no? Entonces, es una pregunta que sí requiere un cierto nivel, ¿no? O sea, si de verdad no hayas estudiado para esto, probablemente vas a marcar 12, ¿no? No, ¿qué edad tenías? No, 18. ¿Qué otros datos te pueden hacer confundir? Vamos a ponerlos por aquí. Camina con apoyo, también es una pregunta capciosa, porque está en la bendita norma con la cual nos preguntan. ¿Qué edad será? No te lo he dicho, así que 10 meses. Porque este camina con apoyo no es el camino de los 12 meses, que es camina solito, medio inestable, no. Este es el que camina con andador. Antes que tú pongas a tu chibolo a caminar, ¿dónde lo pones primero? En el andador. No hay pediatra que te dice, no lo hagas, por favor, pero ya, tú ahí vas. Eso sucede a los 10 meses, más o menos. Y incluso en la imagen del mismo test viene el chibolo ahí agarrado de sondo. ¿Ya? Entonces, acuérdate, camina con apoyo o con andador es 10 meses. Ahora sí, en la secuencia, camina solo, ahora sí, 12 meses ya sin miedo, te asustaste, ¿no? 12 meses. Y se para solo con cualquier parafraseo que te puedan poner, 18 meses. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Un lactante que permanece sentado en una superficie firme y plana sin sujetarlo ni apoyarlo. ¿Cuál es su edad en meses? Esa es otra pregunta que puede confundir, ¿no? ¿Cuántas? 7 meses. Bien, claro, porque ¿dónde estamos? Ya, muy bien. Pero ¿cuál es la cuestión acá? Que tú lo puedes confundir con cuál? Con se sienta, hace control torácico, ¿no? Con eso lo podrías confundir. Entonces vamos a ponerlo por acá. No es lo mismo decir control torácico, que es a los 6 meses, como tampoco es lo mismo decir se pone en trípode, porque estar en trípode no es tener control torácico todavía, ¿no? Es tenerlo como que a medias, ¿no? Porque estás ahí medio que estás intentando, pero pones los bracitos para apoyarte, ¿no? Y agarras esa posición en triangulito en trípode. Y esto sucede antes, a los 5 meses. Y evidentemente, ahora sí, se sienta sin ningún apoyo, sucede posterior a eso, pues, a los 7, ¿no? Entonces aquí tienes un dato donde te podrías confundir, un segundo dato donde te podrías confundir, y acá te voy a poner un adicional, un bonus track. ¿Con dónde más se pueden confundir? En las preguntas del libro. ¿Se acuerdan de esas? ¿Verdad? El bendito libro. El libro y las páginas, ¿no? Entonces aquí depende de cómo te lo pregunten. Ambas tienen que ver con lo mismo, ¿no? ¿Pasa o no pasa las páginas? Entonces tenemos que pasa las páginas en plural y así a secas, que quiere decir que el niño está sentado con su libro y pasa la mano y pasan las 20 páginas al mismo tiempo, ¿no? Y a veces pasa las páginas. ¿Y eso ocurre a qué edad? A los 12 meses. Estrellita por acá porque ha sido preguntado como 3 veces, ¿ya? Entonces pasa las páginas. ¿O qué hito se hace a los 12 meses? Pasa las páginas del libro. Pero es distinto el hito, este por cierto no está en la norma, ¿no? Yo no sé dónde se llama. Pero el que sí está es, pasa la página de un libro y selecciona o elige una figura, lo que tú quieras. O sea, es bien fino, ¿no? Entonces de ahí te digo de que si tú quieres pasar una sola página, o sea, tienes que tener más edad, ¿verdad? O sea, hasta a nosotros nos cuesta hacer, ¿no? A veces pasas tu libro, no encuentras la hoja, te humedeciendo, ¿no? Ya, entonces tienes que tener evidente más. Y acá es a los 30 meses. Y el enunciado es así, pasa la página y elige la figura de la página, del libro, ¿no? Entonces 30 meses, ¿ya? Doble estrellita, porque también creo que va a venir el libro. Hacemos. Me dicen, tenemos un neonato que ha extraído su primer control y se recibe un resultado de un tamizaje confirmando que padece de fenilcetonuria. Entonces, ¿qué tipo de dieta es la que le recomendaríamos? Esta es interesante porque hablamos de lactancia, ¿no? Hablamos de trastornos nutricionales, hablamos seguramente más en neo del tamizaje neonatal, pero ¿qué les vamos a dar entonces, no? Entonces, en tamizaje neonatal, el que hacemos en nuestro país, ¿te acuerdas? Es entre los 3 y los 5 días de nacimiento, les tomamos una gotita de su taloncito, ¿no? Los ponemos en un papel especial y ahí lo que nosotros buscamos es hipotiroidismo, congénito, muy importante. Tienes 30 días para iniciar tratamiento y que tu chibolo no quede con secuela neurológica. ¿Qué más buscamos? Hiperplasia suprarrenal, galactosemia. Ahora sí, PKU o fenilcetonuria, PKU es la sigla, fenilcetonuria, y fibrosis quística, FQ. Eso es lo que incluye el tamizaje neonatal en nuestro país, ¿no? Solo hay 3 hospitales en el país que procesan todas las cartillas de todo el Perú. Entonces, a veces se demora un poquito, evidentemente, pero tan pronto llega el resultado, se contacta a la madre donde quiera que esté para poderle darle tratamiento. Porque, por ejemplo, la lactosemia y fenilcetonuria, sin una dieta adecuada, pueden acabar en retardo mental, y retardo mental muy severo. Esa es la consecuencia más grande, ¿ya? Entonces, ahora nos están hablando de PKU, que es fenilcetonuria, y los niños que tienen PKU les falta una enzima, que es la fenilalanina hidroxilasa. Es la enzima pues, que evidentemente metaboliza la fenilalanina, que es un aminoácido que se encuentra en las proteínas, ¿ya? Entonces, si yo no tengo fenilalanina hidroxilasa, evidentemente la fenilalanina se va a acumular en mi cuerpo y es el que me va a producir este daño oxidativo que finalmente acaba en retardo mental, como te digo. Sin embargo, a pesar de que estos niños no tienen fenilalanina, hay otras vías alternativas. No, o sea, no es la única manera esta enzima por la cual se metaboliza este aminoácido.
hay vías alternativas. Una de ellas se llama la transaminación. ¿Qué quiere decir? Que se cambia un grupo amino con un grupo cetona dentro de toda esta conformación molecular y es un montón de bla, bla, bla. La cuestión es que tiene un default por ahí. Ahora, como es una vía alternativa, ¿no? Es como las carreteras, ¿no? Las auxiliares, ¿no? Evidentemente no van a poder con toda la fenilalanina, ¿no? Pero pueden con, digamos, una cantidad mínima. Entonces, de ahí a que estos niños sí puedan consumir un poquito de fenilalanina. No un montón, pero sí un poquito, ¿no? Por eso es que esta enfermedad no entra como que con una contraindicación absoluta, ¿no? De la lactancia, porque si la madre come proteínas, va a tener fenilalanina en la leche, ¿no? En cambio, ¿cuál sí es una contraindicación absoluta? La lactocemia. Entonces, de ahí viene para que no te confundas, ¿no? Entonces, por eso es que sí pueden lactar este niño y por eso es que también pueden recibir fórmulas que tengan incluso un poco de fenilalanina, ¿ya? No quiere decir que, bueno, un montón, pero sí. Dentro de las otras claves me dice lactancia materna con fórmulas con abundante fenilalanina. No, pues no te pases, ¿no? Entonces, como digo, un poquito puede ser, pero no más. Fórmulas libres totales de fenilalanina no existen del todo, o sea, siempre hay un poquito, porque evidentemente están los aminoácidos y los necesitamos para construir este músculo y toda la nota, ¿no? Entonces, en este caso, esta pregunta lo que le faltaría es más que nada la lactancia. Eso no se le va a quitar. Y fórmulas lácteas maternizadas así secas, no, porque evidentemente estas sí traen fenilalanina, ¿ya? Entonces aquí, lactancia materna con poco o nada de fenilalanina, y lamentablemente la fenilalanina está bien presente en todas las carnes y en la leche, producto de que estos niños cuando van creciendo se vuelven medios vegetarianos, ¿no? Porque no pueden comer ni pollo, ni pescado, ¿no? O sea, no en grandes cantidades por lo menos. Siguiendo la línea de lo que es la lactancia, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles de las siguientes componentes de la leche materna tienen un rol crítico en el desarrollo del sistema nervioso del lactante, ¿no? Entonces aquí, decíamos que era el DHA y el ARA, ¿no? A ver, busquemos DHA y ARA, no ARA. No puedo, me da la ansiedad. Entonces, acá están con su otro nombre, porque el DHA es el ácido dopaxazoico y el ARA, que es el araquidónico, traen sus nombres de que se sintetizan a partir de unos ácidos, que es los que tú sí conoces, el ácido linolénico y el ácido linoleico. Yo siempre me acuerdo que el ARA, como tiene menos letras, entonces era también más chica, ¿verdad? Entonces, ARA con ácido linoleico y el DHA con ácido linoleico. Y eso tiene que ver, evidentemente, con lo que es el sistema nervioso, tiene que ver con el desarrollo cognitivo. Y aquí, bueno, no solamente eso, sino también los procesos de oxidación, de ahí a que hoy en día está bien a la moda el omega, ¿no? El omega 3. Por cierto, si vas a consumir el omega, tiene que tener justo esto, el DHA, ¿no? Ese es uno de los componentes, fíjate bien lo que comes. Por lo menos 200 miligramos de DHA para que te sirva tu omega, si no, no vale. Y bueno, entonces acá la clave ha sido linoleico y linolénico. ¿Para qué sirven las otras cosas que están ahí? Porque están en la leche, ¿no? Tenemos caseína y lactolúmina, ¿esto qué son? Son proteínas, ¿no? Y por ende tienen que ver con la formación de estructuras y de músculos, sobre todo. Luego tenemos la B1 y la B6, bueno, estas son vitaminas hidrosolubles, ¿no? Calcio y fósforo. El calcio como tal tiene que ver con el potencial de acción, ¿no? Con el potencial de acción. La contractura muscular es muy importante para eso, de ahí que si te falta tienes muchos de contracturas también. El fósforo tiene que ver con las enzimas de mi cuerpo, es un ion de metabolitos. Y la lactosa y la galactosa, ¿qué son? Carbohidratos. Son carbohidratos, la lactosa son carbohidratos, y por ende tienen que ver con qué función energética, ¿no? Entonces, aquí el que tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso, el desarrollo cognitivo, etcétera, es el ácido linoleico y el ácido linoleico. Vamos aquí. ¿Cuál es el componente predominante en el caloso? Las proteínas, ¿no? Las proteínas, y dentro de ello la inmunoglobulina secretora, que tiene como función antiinfecciosa. Muy bien, muy bien. Y recuerda que el calostro como tal aparece en los primeros 5 días de la lactancia, ¿no? Es un líquido escaso, que en las primeras horas va de unas gotitas, de unos 2 mililitros, a pasar unos 30, a unos 500 al final del quinto día, que tiene betacarotenos, ¿no? Por eso es que es bien amarillito, bien pinturadito, y que tiene más que nada proteínas, entre ellos la inmunoglobulina secretora, ¿no? Ya que hablamos de lactancia hace un ratito, terminemos de escribir cuáles son aquí nuestras contraindicaciones, ¿no? Para la lactancia, las absolutas por lo menos. Dijimos hace un ratito, la lactosemia siempre en la cabeza, ¿ya? ¿Cuáles más? En nuestro país, VIH, muy bien. Y por ende HTLV1 también, porque son virus. Y adicional a esto, el hecho de que la madre esté en drogas, literal como suena, cocaína. O en otros tipos de latitudes, el ébola también, ¿no? Porque es altamente contagioso. Entonces, estas son absolutas, la muy bien preguntada de la lactosemia en la cabeza, ¿no? Sabemos que esto es lo que hemos visto hace justo un ratito, lo que te decía. Dice, tenemos un niño de 10 años con abdomen péndulo, peso sobre el percentil 97, talla en el percentil 75, y tiene genitales externos difíciles de ver en posición erguida, ¿no? Entonces, aquí, una vez más, no me dan el peso como tal, porque yo te decía, cuando me hagan preguntas de diagnóstico me van a dar o percentiles, o desviaciones, o la clínica, cualquiera de las tres cosas. Entonces,
cuando nosotros hablamos de malnutrición por exceso, que es la manera en como deberíamos decirlo, ¿no? El sobrepeso y la obesidad también es un tipo de malnutrición. La desnutrición como tal es una malnutrición por defecto, por déficit. Entonces, en este tipo de malnutrición, para yo poder hacer el diagnóstico, tendré que sacar el IMC de mi paciente, ¿no? Pero este IMC en valor absoluto, ya dijimos en pediatría, no me sirve. Yo necesito percentilado. Muy bien, y una vez que ya yo tengo en percentiles, podré saber cómo está mi paciente. Entonces, tengo percentil 5, menos del percentil 5, del percentil 5 al 84, del 85 al 95 y por encima del percentil 95. Entonces, este es el que te decía que varía, ¿no? Todos los otros, el límite superior, percentil 97. Este es tan específico, tan especial es el IMC siempre, que este tiene un margen un poco más bajo, percentil 95. Y entonces, cuando ya yo estoy por encima del percentil 5, mi niño estará en la obesidad, entre el 85 y el 94 estará en sobrepeso, entre el percentil 5 y el 84, perdón, estará estará eutrófico o normal, y por debajo del percentil 5 hablaremos de bajo peso, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos que este niño que está con peso sobre el percentil 97, evidentemente está con obesidad, ¿no? La talla, usualmente los niños obesos suele ir a la par que el peso, usualmente suelen ser altos, ¿no? Si se pueden pensar también, las personas que son muy gordas tienden a ser altas, sobre todo en la adolescencia. Entonces por ahí que va a ser el percentil 75, esté en el percentil 75. Lo otro que llama acá la atención es esto que dice genitales externos difíciles de ver. ¿Por qué será? Por lo que dice en la primera línea, el abdomen péndulo, ¿no? Eso es algo también muy común de las personas obesas. Se subestima el tamaño de sus genitales justamente por si cuando adelgazan. Entonces, en un niño de 10 años, aquí el diagnóstico sería que tiene obesidad, ¿no? Vamos más aquí acá. Dice, ¿qué complicación a corto plazo se presenta en la obesidad infantil? Esa es una pregunta bien interesante también, porque usualmente siempre tomamos las consecuencias de largo plazo, que son, primero, una vez que ya estás obeso, lo siguiente que vas a hacer, lo siguiente que ven en los niños obesos es que se ponen oscuros en algunas áreas muy determinadas, ¿no? Cuellito, axilas, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Acantosis, ¿no? Y por ende, es un signo de resistencia a la insulina. Pero la resistencia a la insulina no aparece de la noche a la mañana, ¿no? De ahí que son a largo plazo. Posterior a eso, lo que le siguen son las dislipidemias, a la presión arterial elevada, la hipertensión, ya brindan de la resistencia ahora hacia la diabetes, y finalmente hacen riesgo coronario, ¿no? Lo que una persona normal haría pasar a los 25 años, lo tienen estos pequeños a los 10, 11 años. Pero una vez más, todo eso es a largo plazo. ¿Qué sucede a corto plazo? Algo muy importante es la parte psicosocial, evidentemente, porque estos niños a esta edad están yendo al colegio, ¿verdad? Van al colegio y producto de este tipo de enfermedad, porque la obesidad es una enfermedad, ¿no? Es una condición, lo primero que les pasa que es el bullying, ¿no? Y el bullying les lleva efectivamente a estados depresivos, ansiosos, etcétera. Entonces, de ahí a que a corto plazo la primera complicación sea eso, complicaciones psicosociales. El resto que está ahí, la obesidad cuando son mayores, bueno, si no lo corrigen, la enfermedad cardiovascular con el paso de los años. El cáncer, bueno, sí, la obesidad está asociada a algunos tipos de cáncer, sobre todo gástrico, colon, que tiene que ver mucho también con estreñimiento. Y bueno, la otra es consecuencia también del tipo de alimentación, ¿no? Predominantemente proteínas. Entonces, todos los demás podríamos considerarlo, sí, complicaciones, pero de largo plazo. Hacemos una vez más, aquí me dicen un niño de año y medio, viene a su control de CRET, y se encuentra un peso para la talla en X percentil, ¿no? Una vez más, siempre van a dar o percentiles, o deviaciones, o clínica. Entonces, ahora me están dando percentiles. Pongámoslo también en una línea para poder orientarnos. Entonces tenemos, vamos a poner el 0, menos 1, menos 2, menos 6, y por el otro lado, más 1, más 2, más 6, ¿no? Entonces, dentro de esto, nosotros nos acordamos que si yo estoy dentro de menos 2, dentro de menos 2 a más 2 estoy, ok, ¿no? Aquí está la normalidad. O lo que vendría a ser, está eutrófico, ¿no? Esos son los diagnósticos. Ya sea para peso, vamos a hacer de aquí peso para la talla, ¿ya? Peso para la talla. Entonces aquí estamos normal. Pero decimos también, te comenté, que ya en las preguntas hay alternativas más de vanguardia, más de cosas más actuales, ¿no? Que es que entre menos 2 y menos 1, y entre más 1 y más 2, está bien, estás normal, estás en el peso, pero ya estás en riesgo. No te cuidas y te vas a pasar para el otro lado, ¿no? Entonces este ya es un diagnóstico nuevo. Entonces lo ponemos ahí, son las R. Riesgo de malnutrición, ya sea riesgo de sobrepeso, o por el otro lado, riesgo de desnutrición, ¿no? Muy bien. Entonces, pasado ahora esto aquí, ahora sí, entre menos 2 y menos 3, tenemos que nuestro paciente estará desnutrido. Y si está por encima de menos 3, estará desnutrido, se ve muy bien. Por el otro lado, si está entre más 2 y más 3, aquí estará en sobrepeso, si es que me lo han dado en percentiles, y por encima de esto estará en obesidad, ¿no? Eso es para peso para talla. Ahora vamos a talla para la edad. Aquí es muy similar, en realidad. Acá sí no hay riesgo, ¿no? ¿Quién es el riesgo de altura? No, no por ahí. Entonces acá tenemos que entre menos 2 y más 2 estás normal. Si estás entre menos 3 y menos 2, aquí estás en talla baja. Y si estás por debajo de menos 3, estás en talla baja, severa también, ¿no? Y ahora, si estás entre más 2 y más 3, eres alto. Y si estás por encima de más 3, no hay mucha ciencia, eres muy alto. Felicidades. Entonces, muy bien.
Entonces, basado en esto, vamos a ver, nuestro niño dice que tiene un peso para la talla, que si estamos acá, que está entre -2 y -3. Entonces, eso quiere decir que está desnutrido, ¿no? Desnutrición, en este caso, aguda, no es lo único que tenemos porque es peso para la talla, porque recuerda que todo lo que afecta a la talla recién es crónico, ¿no? Entonces, aquí entonces agudo. Otra manera de decirlo, efectivamente, peso bajo para la talla, eso es lo que hay, o desnutrición aguda, ¿no? Es sencillo. Bien. Y acá está, mira, justo está este residentado médico del 2020B, y acá está, ¿no? Riesgo de talla baja, ¿no? Riesgo de sobrepeso, riesgo de riqueza. Vamos a la siguiente pregunta, porque yo te he dicho 20 veces en esta media hora, cuando te pregunten diagnóstico nutricional, te pueden preguntar como percentiles, como desviación o como clínica, ¿no? Entonces, ahora vamos a verlo como clínica. Empezamos nuestro problema, nos dice que tenemos un niño de 9 meses que tiene un peso de 10 kilos. Ah, tiene 9 meses y pesa 10 kilos. Bueno, se acabó la pregunta, doctora, está eutrófico, ¿no? No hay más. Es más, yo creo que está pesando más, porque ¿a qué edad pesaban 10 kilos? Al año, muy bien. Entonces, al año pesan 10 kilos. De ahí te digo que para eso sirven esas estimaciones. Entonces, hasta ahí, si tiene 9 meses y pesa 10 kilos, es más, encima pesa más, ¿no? Entonces, bueno, se acabó, pasemos a la siguiente. Sigamos leyendo. ¿Qué es lo que nos dice acá en la clínica? Tiene cabello despigmentado, tiene edema, quelitis, edema, ¿no? Entonces, si ya me preguntan por clínica, yo acá tengo dos tipos de clínica de desnutrición, ¿no? Tengo el paciente que tiene kwashiorkor, vamos a ponerlo acá, para no estresarme escribiendo todo, para que me da la ansiedad. Y vamos a poner una M de marasmo al otro lado, ¿no? El paciente que es desnutrido tipo kwashiorkor es un paciente que ha tenido una desnutrición donde lo que le ha faltado son proteínas, ¿no? Es decir, sí tenía para comer, pero no tenía para la carnecita, ¿no? Comía el. Y el marasmático, este sí es un desnutrido calórico proteico, este sí es el que no tiene para comer absolutamente nada. Y de ahí viene su clínica, ¿no? El cuachorco, como le faltan proteínas, ¿qué le falta en la sangre? Albúmina, muy bien, doctor. Entonces, ¿qué no tiene? O que está alterado la presión mucótica. Entonces, ¿qué hace? Edemas, hace hepatomegalia también. Entonces, muy bien. Además de eso, también hace problemas en la piel. Efectivamente, hace eczema, quelitis a nivel de los labios, a nivel de las comisuras. Como le faltan proteínas y el pelo tiene proteínas para tener su colorcito, tiene el pelo despigmentado, tiene el famoso signo de la bandera, ¿no? Está por aquí de un color, por aquí de un color, por aquí de otro color y por aquí de otro color, ¿no? Como si fuera una bandera. Y además es un paciente que es todo apático, ¿no? Aletargado, apático. A diferencia del paciente marasmático, que es un paciente que no tiene edema, sino que se ve demasiado, no tiene tejido celular subcutáneo, por ende no tiene pliegues provenientes de lo que es la axila y todo lo demás. Además de eso, tiene el pelo distinto al del cochorco. Este es un pelo despigmentado así medio rojizo. Mientras que el marasmático es un pelo que fino, es fino, pero no llega a ser rojizo, no tiene ese signo de la bandera, pero sí es fino y se cae, ¿no? Lo tocas y se va cayendo. Y a diferencia del cuachalco, este es un paciente que está muy irritable, porque como el marasmático no come nada, ¿qué tiene? Hambre, ¿no? Y un niño que tiene hambre llora. En cambio, el cuachalco está apático porque él sí come, solo que no come de calidad. Por ende, digamos entre comillas que hambre no tiene, ¿no? Y los pacientes que tienen cuachalco, evidentemente, por los edemas, van a pesar más del peso que deberían tener para su edad o que deberían tener para considerarlos bajo peso. Pero eso no significa que estén bien nutridos, ¿verdad? Entonces, por clínica, acá yo tengo que mi paciente es un paciente de tipo cuachalco. Muy bien. Sin embargo, el peso que tiene adicional es por los edemas, ¿no? Es por el edema. Marasmático no es, evidentemente, eutrófico es el paciente que está normal. El calórico proteico, ¿quién es? Marasmo, otra vez se baja esta clave. Y paciente con bajo peso, ya dijimos que no es el caso, no es que está con bajo peso, pero es por el edema. ¿Ya? Y hemos visto imágenes en la clase, ¿no? Del cuachorco, del marasmático. Y casi todas las imágenes que tienes en tu guía, en tus files, o que hemos visto, son imágenes de la OMS, imágenes de niños africanos, toda la nota, ¿no? Y se dice que más tenemos marasmáticos, ¿no? Porque es los que no comen nada en nuestro país. Y es cierto, la desnutrición más frecuente es marasmático, pero eso no significa que no hayan cochorcos, ¿no? En este lapso de los últimos 6 meses, en el REM hemos tenido 2 cochorcos. 2 pacientes desnutridos muy mal, o sea, mal, pero con un perímetro abdominal impresionante, con una visceromegalia, con edema todo el tiempo, la luna por el piso, ¿no? Y un tratamiento largo de recuperación nutricional. Entonces, no es tan lejano como uno pensaría, ¿ya? Entonces, aquí en la pregunta anterior, justo un doctorcito se me acercó y me hizo un comentario, y tiene toda la razón. En esta pregunta acá que hablamos del niño de 10 años, decíamos que estamos hablando de diagnósticos de obesidad. Y cuando hacemos diagnóstico de obesidad necesitamos IMC, ¿verdad? Y percentilar el IMC como lo hemos hecho acá. Pero la pregunta no me está dando IMC, me está dando solamente peso. Pero como habíamos visto, y habíamos visto en las tablitas, cuando el peso, por encima de cuánto en percentil está mal, percentil 97, ¿no? O sea, tal cual. La clave sigue siendo la misma, pero mira lo que te están preguntando, ¿no? Diferente hubiera sido que te hubieran puesto percentil 95 y te ponían peso, podría cerrar, ¿no? Ahí sí sería con IMC, ¿no? Pero en este caso, la clave es indiferente porque nos han dado un buen margen acá, pero acuérdate que siempre que sea percentil en neto, peso para la talla para la edad, en este caso, como solo me dicen peso, te están hablando, siempre que digan peso secas, es peso para la edad, ¿no? Entonces, peso para la edad, peso para la talla para la edad, perímetro cefálico, por encima de 97 todo lo que está en malnutrición por exceso, en este caso obesidad, por debajo del percentil 3 desnutrición, ¿no? O por debajo del percentil 3 microcefalia, por encima del percentil 97 macrocefalia, ¿ya? Siempre acordamos eso, a ver si vamos a avanzar.
y avanzaremos aquí, justamente en algo similar, ¿no? Digo, tenemos un niño de 1 año y medio de edad que pesó al nacer 3.200 gramos, está con lactancia materna exclusiva, ha estado con lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida, y a lactancia normal. Hace 6 meses ha empezado a presentar cuadros repetitivos de diarrea e infecciones respiratorias. Y me dan la valoración nutricional. Entonces, acá me lo están dando en índices. Estos índices en porcentaje me están hablando de los índices de Waterloo, ¿no? Entonces lo pondremos por aquí. Tengo peso para la edad, tengo peso para la talla y tengo talla para la edad, ¿no? Entonces yo me acuerdo que tanto peso para la edad como peso para la talla, para que estén normales, tienen que estar por encima de 90. Y talla para la edad sí es un parámetro mucho más exquisito, por ende te exige un poco más. Entonces la normalidad está por encima de 95, ¿no? Teniendo todo esto, ahora sí pongamos a mi paciente del caso, aquí al costadito, y me dice que tiene peso para la edad en 62%, tiene peso para la talla en 75% y tiene una talla para la edad en 95%. Entonces aquí, mal, mal, ¿no? Y este sí está bien, ¿no? Todo lo que me hable siempre de talla, ¿no? Talla para la edad, me está hablando de estados de larga data, es decir, de estados crónicos, ¿no? Y todo lo que me hable del peso, en ese momento me está hablando de cosas agudas, ¿ya? Entonces, si yo tengo peso para la talla alterado, ¿de qué me estarán hablando? ¿De nutrición? Aguda, efectivamente. Y si lo que está alterado es talla para la edad, recién será desnutrición crónica, ¿no? Y el peso para la edad es un factor que me habla de manera de desnutrición global, que sirve más que nada para comparaciones y en niños pequeños por debajo del año. Por encima del año, ya el peso no va tan acorde a la edad que tengan los niños, sino más a su talla. Entonces ya no están exactos, ¿ok? Entonces, aquí lo que tenía mi paciente alterado son estos dos, y la talla sí la tiene normal. Por ende, ¿está eutrófico, es decir, está normal? Evidentemente no. ¿Está en desnutrición aguda? Ahora esto sí, ¿no? Porque los que están alterados son los pesos para la edad, peso para la talla. ¿Estará en nutrición crónica? No, porque este todavía no se ha afectado, está ok. ¿Estará obeso? Este es un dato medio capcioso porque no suelen preguntar en estos índices de Waterloo diagnósticos de obesidad y sobrepeso porque no han sido creados para eso, ¿ya? O sea, han sido creados para todo lo que está por debajo, la desnutrición crónica, aguda, severa, etcétera, pero no están hechos para obesidad y sobrepeso. Y por ahí dirás, pero cuando hicimos nuestra clase estaba ahí, ¿verdad? Porque son extrapolaciones, ¿ya? Pero como tal no están hechos para eso. Y luego me habla de nutrición crónica reagudizada. Entonces, aquí acuérdate que para que me hablen de lo reagudizado o lo compensado o lo descompensado, siempre me hablan de crónico, por empezar, ¿ya? Nunca hay de nutrición aguda agudizada, pues, ¿no? Eso no existe. Tienes que estar primero en el supuesto de que tu peso para la edad tu talla para la edad, perdón, está alterada. Y luego de eso, el compensado es el que tiene la talla para la edad alterada, pero su peso para la edad o su peso para la talla están bien, ¿ya? Es decir, con esto, con el peso vive en la felicidad, pero todo lo que es su altura está alterado. Y el que sí tiene todo, absolutamente todo alterado, ese es el desnutrido crónico descompensado, ¿ya? Peso para la edad, peso para la talla para la edad, todos los parámetros en porcentajes alterados, ese es el crónico descompensado, o la otra palabra que usan es reagudizado, ¿ya? Entonces, aquí será de nutrición. Vemos el que sigue, me dice, tenemos un lactante de 2 años que presenta diarrea crónica y lesiones en la región perianal, y al examen tiene clínica de alopecia, se le cae el cabello, edema facial, eritema marcado y zonas esfaceladas en región perianal. Y en su laboratorio tiene fosfatasa alcalina C. Me encanta esta pregunta porque es bien completa, te está dando absolutamente toda la clínica que tú deberías tener para diagnosticar un déficit de zinc, ¿ya? Entonces, todo lo que es el zinc, el maravilloso zinc, tiene que ver con las faneras, uñas, cabello, piel, ¿no? Entonces, si tú quieres mejorar, también tienes que zinc. Igualito, acuérdate eso, uñas, piel y cabello. Entonces, por ende, la clínica va por ahí. El cabello es fino, se les cae, ¿no? Tienen lesiones en la piel que se esfacelan, hacen eritema del perineo, eritema del pañal muy, pero muy marcado, y es una cosa escandalosa, ¿ya? Y a nivel de lo que es temas gastrointestinales, también el zinc no solamente tiene que ver con faneras, sino también con mucosas, y por ende tiene que ver con lo que son las vellosidades del intestino. De ahí a que la deficiencia de zinc da trastornos de mala absorción, y por ende también da un síndrome bien clásico que es la enteropatía, la prodermatitis enteropática, efectivamente. Dermatitis enteropática. En esas dos palabras, tú puedes definir todo lo que es la deficiencia de zinc, ¿ya? La dermatitis, como dice, sacral, es a manitos, es piecitos, esa región perianal, también es a nivel facial, pueden hacer pielitis, y la parte de la enteropática tiene que ver con el tema de que hacen diarreas, efectivamente, pueden ser diarreas persistentes que se tienden a volver crónicas, y por ende hacen eritemas del pañal muy marcado. Y este dato de laboratorio es un dato muy bonito, no lo he visto mucho, pero es un dato muy de teoría, que es que hacen fosfatasa alcalina C. La déficit de zinc es uno de los déficits más subdiagnosticados, porque evidentemente no hacemos de rutina dosaje de zinc, ¿no? No es algo que tengamos en los hospitales. Pero sí es una deficiencia vitamínica, entre comillas, nutricional, bien extendida en poblaciones de países pobres, tercermundistas, como el nuestro. De ahí a que cuando nosotros vemos diarrea, cuando hacemos diarrea aguda, ¿no? Decíamos, entre las cosas suplementarias que damos, probióticos, hay como que más o menos no están probados, pero sí, sí, porque la deficiencia es bien marcada en nuestra población y es lo que hace que no mejoren rápidamente porque la malabsorción se perpetúa, ¿ya? Entonces, todo esto es deficiencia. En la siguiente acá me están hablando de, el síndrome de realimentación.
Es bien interesante por lo que te comentaba hace un rato, ¿no? Que tenemos pacientes que evidentemente hacen esto. Entonces, el síndrome de realimentación es un disturbio, un desequilibrio metabólico que se da en los pacientes efectivamente malnutridos severos, llámese aquí sobre todo los marasmáticos, en los cuales se ha empezado a introducir alimentación de manera muy rápida y sobre todo por causa de los macronutrientes, llámese carbohidratos, grasas, etcétera, proteínas. Más que nada carbohidratos, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que este síndrome tiene como principal afectación, la primera que se da, que se baja el fósforo, entre otros electrolitos, porque todos los demás también empiezan a caer, ¿ya? Pero este de aquí es peligroso porque tiene que ver mucho con el medio interno, ¿no? Y deja a nuestros pacientes muy fácilmente desprovistos para que puedan hacer arritmias, por ejemplo, ¿no? Y poner en peligro su vida. Se considera que en los pacientes que están hospitalizados y hacen realimentación es casi una iatrogenia, porque si tu chibolo está hospitalizado, desnutrido severo, y tú lo estás nutriendo, tú lo estás recuperando, y le has dado todo muy rápido, y te hace esto, es porque tú dices, entonces, hay que tener cuidado ahí. De ahí se desprende otra pregunta, que ha venido por ahí en algún examen de SUP, y por ahí me parece que en el de salud Maleón, que al desnutrido severo, por ende, lo vamos a nutrir poco a poco y en fases, ¿no? Entonces tenemos la fase 1, donde lo necesitamos estabilizar, una fase T de transición y una fase 2, ahora sí, de rehabilitación. Y en cada una de ellas se va a tener en cuenta con qué lo voy a alimentar, cuántas calorías le voy a dar, cuántas proteínas le voy a dar. Pero lo que nos han preguntado, y a mí también me parece quizás algo más importante para llevarnos y lo más preguntable, es cuántas calorías le voy a dar al día, ¿no? Porque yo te decía que aquí estás mal porque le estás dando demasiado, ¿no? Entonces yo te tengo que poner un parámetro para que tú sepas hasta cuánto le vas a dar, ¿no? Entonces, en la fase 1, a nuestros pacientes le daremos un promedio de 80 kilocalorías por día. En la fase 2, 100 kilocalorías por día, por kilo por día. Y en la fase 2, partimos de 150 calorías por kilo. 80, 100 y 150. Y si tú vas subiendo así progresivamente, el riesgo de que te haga esto es alejado. Y tenemos no solamente pacientes que lo hacen hospitalizados, sino también pacientes que lo hacen en su casa, muy desnutridos severamente, que de un momento a otro empiezan a comer más, y evidentemente el marasmático, que ¿cómo estaba? Irritable, ¿no? Porque tenía que hambre. Y si le pones comida, ¿qué va a hacer? Comer, puede comer todo lo que tenga al frente. Y evidentemente puede hacer esto. Hace un par de meses hemos tenido niños sin marasmático que ha llegado con el fósforo en 0,5, así de bajito, ¿no? Entonces, obviamente, la ansiedad, ¿no? Porque en cualquier momento te puede hacer efectivamente entre varios disturbios, las arritmias, el paro y todo lo demás, y hay que hacer reposición, ¿no? Pero si tú sigues esta guía que viene de la OMS y toda la nota, pero tú sabes que la nutrición es algo también muy extendido, hay países que tienen la nutrición como que, sobre todo países de África y todas esas cosas, ¿no? Bueno, nosotros también por ahí, que tienen altos porcentajes, entonces tenemos que orientarnos, tenemos que tener documentos que nos orienten a hacer ese tratamiento sosegadamente, ¿no? Entonces, ¿cuál preguntaron bien chistoso, porque la pregunta decía así como que ¿cuántas calorías le daré en la fase 1 o de transición? Y yo me quedé, bueno, bueno, entre todas las clases que había, lo bueno es que había 100, y acá solo para que, como datito, la primera fase va de 80 a 100, entonces yo digo, bueno, 100 hay en ambos, pero en realidad era como que decídense, o es la fase 1 o es la fase de transición. Pero ya, por lo menos, ¿qué me deja esa pregunta? Que ya por ahí está el concepto, ¿no? Falta que lo afinen, y ya quizás la siguiente se lo preguntan mejor y no pasa esto, pero ya, por ahí va la cosa. 80 no había, así que ni para dudar, ¿ya? Así que en esta clave, vemos que es hipofosatemia, ¿no? Lo primero, el principal trastorno que hay es el del fósforo, y ¿cómo se llama? Bueno, hemos aprendido eso. Dime. Uy, eso depende cómo lo vayan tolerando, porque, o sea, acá pregunta el doctor, ¿cuánto tiempo pasa de fase a fase? Depende cómo lo tolere, porque estos usan unas fórmulas especiales, la que inicia es una fórmula que se llama 75 más o menos, que trae como 75 calorías en 100 mililitros, una nota así, ¿no? Entonces, a un niño muy desnutrido, yo no le puedo poner, o sea, esos 80 kilocalorías, por ejemplo, es un objetivo. O sea, es mi objetivo de la fase, ¿no? Ponte, pesa 10 kilos, será 800. Pero si yo le inicio con 800, también es demasiado. Y en volumen, tampoco lo va a tolerar. Ponte que esos 800 a un litro. Imagínate darle un litro de leche a un chibolo, ¿no? La va a rezar todo. Entonces empiezas de poco a poco, vas viendo cómo lo tolera, ¿no? Y así puedes ir pasando de una a otra. Depende de cómo cumple los objetivos. En algunos te demorarás más, en algunos te demorarás menos. Algunos lo tolerarán, algunos otros no. Entonces puede ser tan largo como puede ser corto. Entonces, un montón de realimentación en ese momento. Avanzaremos para el siguiente, que dice, ¿cuál es el signo precoz de la deficiencia de vitamina A? Esta pregunta también es muy orientativa, porque todo lo que hay ahí es clínica de deficiencia de vitamina, ¿verdad? Entonces, como todo es clínica, vamos a empezar por aquí. Vamos a ver cuál es el primer signo, el más precoz. Pues la adaptación tardía a la oscuridad, ¿no? Si algún día apagas todas tus luces y no logras ver rápidamente, come más zanahorias, ¿no? Te está faltando vitamina. O sea, lo primero es esto, una adaptación muy tardía a la oscuridad. Y es importante porque nosotros necesitamos tener cierta noción de la oscuridad de manera protectiva, ¿no? Imagínate que hay un terremoto y es en el piso 20, se va la luz, ¿cómo bajas, no? Entonces, sí, es uno de los primeros signos. ¿Qué más puede haber? Todo lo que hay. Sensación de cuerpo extraño, ceguera, cerostalgia, que el ojo está seco, por ende sienten ¿cómo se llama? Esa sensación, ¿no? Como que está la linilla ahí. Pueden hacer conjuntivitis, es cierto, sobre todo porque como está muy seco, se suelen tocar mucho los ojos, ¿no? Pueden hacer úlceras corneales por lo mismo, ojo seco y encima te lo sobas, te las cegas. Hacen las muy famosas manchas de Botox. También pueden hacer expansión de la piel. Y como dato adicional, como todo esto es clínica, vamos a poner acá adicional, hacen manchas de Botox, que esta también es bien clásica, ¿no? Las escleras. Y lo otro, infecciones respiratorias.
¿Ah? Eso no te lo esperabas. Infecciones respiratorias también, ¿ya? Muy bien, entonces aquí la clave es adaptación tardía a la oscuridad. Pasamos a la siguiente. Nos hablan, cambiar de color. Un niño de 4 años con antecedente de intolerancia a los lácteos, este es un antecedente bien importante para esta pregunta, que es traído porque después de 2 años de pandemia, esto es también súper usual, después de los 2 años de confinamiento nos cayeron todas las enfermedades, y viene porque tiene sensación de rigidez en las manos, en los pies hace un mes, y ahora tiene todo desde hace 3 días. Retraso del desarrollo psicomotor, tiene como talla 58-56 centímetros, pesa 13 kilos, a los 4 años, ¿cuánto se pesará más o menos? ¿Cuánto? A ver, el peso por 2 más 8, 4 por 2 sería 8, más 8, 8 más 8, 16, ¿no? O sea, 16, estamos en 13, estamos en las mismas, ¿no? No te preocupes. O sea, 16. Y bueno, ya la talla no te va a pedir porque ahí sí ya colapsamos todos. Pero ya, por ahí nomás te das cuenta, y el problema te lo dice, que tiene un retraso psicomotor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le falta a este niño dentro de todo lo que le dice, evidentemente? ¿Qué es lo que no le dan en su casa? Lácteos, pues la pregunta lo dice, ¿no? ¿Y qué tiene la leche? Además de proteínas, de las famosas proteínas que dan las alergias, calcio y vitamina D, ¿no? El calcio que promueve la absorción de la vitamina D. Y otro dato es importante acá, que ha estado confinado, ¿no? Y si ha estado confinado y vive en un departamento, en el primer piso, donde no llega el sol, pasa, en mi departamento no llega el sol. Entonces, ¿qué? Tampoco absorbe bien la vitamina D. Entonces, por todos lados. Pero vamos a hablar por clínica. Hay la clínica de la hipovitaminosis D. Primero, lo más clásico, y en los pacientes que hacen clínica severa, o sea, que ya tienen tiempo de no tener vitamina D en el cuerpo, que hacen datos de raquitismo, ¿no? El cuello raquítico, donde le ven bien lo que son las uniones de las costillas, ¿no? Se le ven a nivel de lo que son los tobillos, las muñecas, muy marcado lo que son los relieves, entre otras cosas. El cráneo es el cráneo Távez, ¿no? Ese cráneo que en vez de ser durito se hunde como si fuera una pelotita de tenis de mesa, no, perdón, de tenis. Que tú le tocas y medio que se hunde, o sea, que no es duro, ¿no? Sino que medio que se hunde, ese es el cráneo Távez. Todos son signos de raquitismo. ¿Qué otro dato tienes? Efectivamente, la falla de Medro o falla de crecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que tiene este pequeño, ¿no? Tiene retraso del desarrollo psicomotor, no piensa lo que debe, no talla lo que debe tampoco. ¿Qué más tiene? También falta en erucción o falta a nivel de lo que es el tema mental. O no eruccionan adecuadamente o son de baja calidad. ¿Qué más suelen hacer esos pacientes como dato muy especial, muy específico? Hacen broncoespasmo. La falta de vitamina D te predispone a que hagas un broncoespasmo. Y por ende, también, como no se absorbe bien, puedes hacer datos de hipocalcemia. Y la hipocalcemia te puede llevar desde hacer rigidez porque haces contracturas musculares, que en su extremo de manifestación es bien conocida tetania, ¿no? Eso ya es el extremo. E incluso puedes hacer convulsiones también. Esos son los datos de hipocalcemia. Entonces, este pequeño tiene evidentemente la rigidez, que va por ahí, tiene por aquí el desarrollo psicomotor, y acá me dicen, se oculta en el examen roncantes, ¿no? Está haciendo un soplo leve, pero el broncoespasmo. Entonces, todos estos datos son datos de hipovitaminosis D. ¿Qué otras cosas, qué otras claves tenemos aquí y de las cuales podemos aprender un poquito más? Me dicen también hiperparatiroidismo. La clínica de los pacientes que tienen hiperparatiroidismo pasa más por lo neurológico, es que hacen más que contracturas, debilidad, hormigueos, hacen letargia, pueden hacer problemas de memoria, no recuerdan bien. Esa es una clínica muy importante. Además, también hacen clínica gastrointestinal, diarreas, estreñimiento. Pueden hacer temas renales por cálculos, por la reabsorción ósea, ¿no? Que promueve la hormona de PTH. Hoy también pueden hacen cosas neurológicas, gastrointestinales, óseos y renales, ¿no? Hacen cálculos. Entonces, es una clínica más que involucra muchos más sistemas. La galactosemia, que una vez más es nuestra contraindicación por excelencia de la lactancia materna, nos tendrían que decir que el paciente es un lactante, empezando por ahí. Y es un lactante con clínica inespecífica. ¿Qué clínica tendría que tener? Está muy amarillo, está muy irritable, vomita mucho, ¿no? O tiene fiebre, ¿cómo se llama? De la catata, ¿no? Que no lo logra filiar, que no es nada infeccioso. Todos esos son datos de galactosemia, ¿no? Y luego tenemos déficit de alfa-fitoxina. Entonces, en el caso de la déficit de alfa-fitoxina en los niños, el componente que está afectado es tanto hepático como pulmonar. De ahí a que el déficit de alfa-fitoxina entra en nuestro diagnóstico diferencial de los procesos de síndrome de obstrucción bronquial cuando la causa es una enfermedad. ¿Y qué suelen hacer? Cuando son pequeñitos, pueden hacer colestasis, pueden hacer hepatitis, pueden hacer hepatomegalia, entre otros, mientras que del lado pulmonar hacen asmas o broncoespasmos muy severos que los llevan incluso a ser enfisemas, ¿no? Entonces, clínica bastante distinta a todas las claves de las que tenemos, ¿ya? Entonces, acuérdate, para hipovitaminosis D, te van a preguntar en pediatría, siempre te van a dar el dato de la falla del crecimiento. Eso es fundamental para que tú puedas marcar broncoespasmo, es un dato bien bonito. Si te lo marcan junto, marca broncoespasmo. Y el resto son datos de hipocalcemia y retitis, ¿ya? ¿Vemos? Me dicen, ahora hablemos de anemia. En esta pregunta me dicen, ¿a qué edad en meses se considera que un lactante saludable, alimentado con lactancia materna, tiene un riesgo de ferropenia? Cuando nacen los pequeños en nuestro país y entra el residente de pediatría y el residente de gineco, ¿no? El residente de gineco saca el bebito, ¿y qué es lo que quiere hacer? Clampar, ¿no? Clampar para entregar y ponerse a su cura. O bueno, lo que hagan, no sé. En fin, entonces, ¿pero qué es lo que ahoga el pediatra del paciente de pediatría? Un ratito, ¿no? ¿Cuánto quiere esperar? Por lo menos 30 segundos, por favor, déjalo un ratito.
¿Para qué? ¿Para qué es eso? Para que pase una cantidad considerable de sangre, por ende hierro, que le dé a mi pequeño un backup de hierro, porque durante los primeros 6 meses efectivamente se suele bajar la hemoglobina, ¿no? Entonces, si el corte ha sido muy prematuro, no va a tener esa reserva. Si ha sido por lo menos 30 segundos, le va a asegurar. Pero a partir de cuándo ya eso se acaba, ya no hay, a partir del cuarto mes. A partir del cuarto mes ya estás en un riesgo de ferropenia y es por eso que a partir del cuarto mes hacemos el tamizaje en los niños a término, ¿no? En los niños a término que han nacido con buen peso, que no tienen ningún problema, le hacemos el dosaje de la hemoglobina primero al cuarto mes porque ya sabemos que a partir de ahí todo se va abajo y le daremos profilaxis justamente por eso, ¿no? Porque sabemos que a partir de ahí ya no hay reserva. Entonces aquí, a los 4 meses, otra cosa que te debes hacer por aquí es cuando hablamos de anemia, y yo sé que tú tienes en lo que hemos hecho en clase todos los rangos, pero hay uno particularmente especial que siempre me gusta colocarlo, que es entre los 2 y los 6 meses, ¿no? Entre los 2 y los 6 meses, recién hablamos de anemia cuando la hemoglobina está por debajo de 9.5, ¿verdad? Entonces, esto es importante, tiene que ver justamente con esta consideración fisiológica que en ese lapso se va a bajar la hemoglobina, ¿ya? Y para nosotros es importante porque como a esa edad solemos recibir pacientes, a los 4 meses, las mamás se alocan. Tiene 10.6, señora, no, es posible, no, es normal, te lo explicamos, señora, a esta edad todavía no es anemia, pero sí le voy a dar su progreso, ¿verdad? Entonces, este rango sí es importante. Acordémonos que pasado los 6 meses y hasta los 5 años, ahora sí es anemia por debajo de 11, es decir, 10.9 ya es anemia, ¿verdad? Y cuando ya estamos entre los 5 años y los 11 años, es por debajo de 11.5, ¿no? De ahí para adelante, cuando eres adolescente, pues dependerá, ¿no? Para los adolescentes que están entre los 2 y los 14 años, y las niñas a cualquier edad que no gesten, será 12 por lo menos, 12 para que no se anemien. Y para los varones que pasan los 15 años, 13, ¿no? Importante. Este sí lo vamos a poner acá también. Varones por encima de 15 años, menos de 13 recién anemia, ¿no? Entonces, para todos los demás, 12, ¿no? Entre los 11 años, 12 años y los 14 años, o sea, es hombre o mujer, 12. En 13 edad, si eres no gestante, también 12, ¿ya? Entonces, estos sí son importantes. Aquí, una estrellita. Aquí no tanta estrellita porque esto ya te lo sabéis, ¿no? Entonces, avancemos al siguiente, que me dice, ¿cuál es el rango terapéutico en miligramos por kilo por día de hierro, en lactantes con anemia microcítica crónica, ¿no? Y la anemia microcítica crónica es anemia ferropénica usualmente, ¿no? En la mayoría de los casos. Muy bien. Entonces aquí tenemos, primero, me están preguntando el terapéutico, pero de una vez recordemos el profiláctico, ¿no? El profiláctico de la dosis, sabemos que es la misma, pero dependerá del momento en que te empecemos a dar tratamiento preventivo, depende mucho de tus condiciones pues, con las cuales naciste, ¿no? Si tú fuiste prematuro, bajo peso, etcétera, yo te haré tu tamizaje, ¿a qué edad? ¿A qué edad le haré? A los 30 días, ¿no? Al mes nomás, porque tú ya naciste en desventajas. En cambio, si eres a término y tienes un peso normal, este sí será a los 4 meses. Y si yo encuentro que tú no estás en anemia, te daré profilaxis igual, y la dosis de hierro será a 2 miligramos por kilo por día. ¿Ya? En el caso del profiláctico, pero a mí me están preguntando el terapéutico, el de tratamiento. Entonces, el tratamiento igual, depende si eres prematuro, bajo peso, o si eres a término o peso normal. Y acá yo no te voy a poner ¿cómo se llama? Un valor de en qué momento te voy a hacer el dosaje, porque acá depende del momento que te lo hagas, ¿no? Si fue justo a los 4 meses que te tocaba tu primer control de hemoglobina y justo saliste con anemia, pues te daré terapéutico. Pero si luego fue al control, no sé, de los 6 meses, o luego fue en general porque te estaban haciendo controles anuales, ¿no? Te estaban, no sé, te iban a hacer el riesgo quirúrgico porque te iban a operar la bolita que no te bajaba, la que te quiere, y te sales con la anemia. Es que sí, ¿verdad? Hago muchos riesgos porque te río. Entonces, la cuestión es que ahí ya no importa cuándo te lo he hecho, sino que te tengo que dar tratamiento. Y si fuiste prematuro, una vez más, el tratamiento será de 4 miligramos por kilo por día. Y si fuiste a término, en un peso, como tienes un poquito más de reserva, serán 3. Pero eso no me pregunta la pregunta, no es la pregunta. Me está preguntando cuál es el rango, hasta dónde puedo llegar yo. Y el rango de tratamiento, efectivamente, empieza en 3, ¿no? Y llega hasta 6 miligramos por kilo por día, ¿no? Empieza en 3, pasa por el 4 de término y podemos llegar hasta 6. ¿En qué casos pasa esto? En el caso de que yo empiezo a dar tratamiento, cito a mi paciente a los 3 meses para ver cómo le va, ¿no? Le tomo control y no subió nada, ¿no? O subió muy poquito. Entonces le digo, bueno, como el tratamiento, ¿cuánto tiempo es el tratamiento? 6 meses, ¿no? Me quedan todavía 3 por delante. Digo, bueno, entonces ya no te voy a dar 3, con 3 no funciona. Te daré 5, ¿no? Entonces te subo, ¿no? Y te puedo dar más. Y el rango va hasta 6. Hoy en día lo que está en boga, lo que está en tendencia, por decirlo así, es que nos quedamos con 5, ¿no? Que no pasemos de 5. Pero el rango es ese y el rango que vino en el examen del 2017 es ese de 3 a 6, efectivamente es un rango correcto, ¿no? 1 a 3, muy poquito, no llega a ser, a duras penas llega a ser este profiláctico, y por encima de 6 es mucho, ya predispones a lo que puede ser niños. Avancemos acá. Y me dice justo lo que acabamos de responder el tema. ¿Cuánto tiempo en meses debe durar el tratamiento con hierro en los niños entre los 6 meses y los 11 años que han sido diagnosticados de anemia ferropénica? 6 meses, efectivamente. Pero cuando hacemos el control ya del tratamiento de anemia, nosotros vamos a citar a nuestro paciente al mes, a los 3 meses y a los 6 meses, ¿ya? Al mes usualmente lo citamos más que nada para ver tolerancia, porque el hierro, sobre todo el sulfato ferroso, el humilde sulfato ferroso que hay en el estado y que carga con todo sobre sus hombros,
no es tan tolerado por todos los niños en general, porque produce muchos temas gastrointestinales, ¿no? Desde primero, el pavor de la mamá que ve las heces puras y le deja de dar, ¿no? Hasta pasando por el estreñimiento, el dolor de pancita, los gases, toda esa nota, ¿no? Entonces, tenemos mejores formas de hierro, como el polimaltosado, por ejemplo, ¿no? Seguro lo has escuchado, que tiene el hierro y encima que tiene polimaltosa, por eso se llama polimaltosado. Entonces, esa polimaltosa es más difícil de absorber, es de absorción lenta, por decirlo así. Entonces, durante el día se va absorbiendo poco a poco, de tal manera que el efecto adverso ya es menor, ¿no? Entonces, es una estrategia. Entonces, primero, más que nada, para la tolerancia, a los 3 meses usualmente normaliza la hemoglobina, suele subir. Pero que normalizó me basta, no me basta, ¿verdad? Porque yo necesito que se normalice algo más. La ferritina, muy bien, doctores, porque la ferritina es la reserva, ¿no? Si yo me quedara acá en los 3 meses y corto el tratamiento, que suelen hacer muchas madres, entonces yo sé que rápidamente va a recaer mi pequeño anemia, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, sí. Vamos a hablar aquí, una vez más, de tópicos no muy frecuentes en la teoría, pero que nos desconciertan en los exámenes. Un niño de 10 años que viene con su madre porque presenta un aumento de mamas que ocasiona postura encorvada y le preocupa que el niño se aísle a sus amigos. Pesa 35 kilos, pongámosle por aquí, tiene 10 años, pesa 35 kilos, ¿cuánto debería pesar? Talla 136 centímetros. ¿Verdad? Esa es más fácil, entonces, 28, talla 28. Entonces, más o menos debería pesar 28. Ya por ahí te das cuenta que en realidad está con el peso elevado. Y solo como dato adicional, esto no lo tienes que hacer tú, que no te dé la ansiedad, no tienes que ponerte a sacar el IMC en el examen. El IMC de este paciente es 18.9, casi 19. Entonces, ¿está bien o no está bien? Tiene 10 años, su IMC 19. ¿Está normal? ¿Está en sobrepeso? ¿Está en peso? ¿Qué dice? Está bien, doctor, está bien lo que ha dicho. ¿Qué le falta? El percentil, ¿no? Si yo solo te digo que es 19, que vendría a ser 19 kilos sobre metro cuadrado, ¿no? El valor en absoluto no me sirve porque es un niño, ¿verdad? Yo necesito meterlo en un percentil. Y ahora sí, su percentil es el percentil 88. Ahora sí, ¿cuál es el diagnóstico nutricional? Está en sobrepeso. Muy bien. Es importante. Te das cuenta que si solo te dan el valor absoluto, te puedes confundir. Pero si un niño está normal, vaya pues por bien. No, está en sobrepeso. Y bueno, y tiene más datos de eso, ¿no? Dice, bueno, tiene aumento de mamas, ocasiona postura encorvada, ¿no? Tórax evidencia telarquía bilateral, tiene un volumen testicular de 8 cc, ajá, interesante, eso es importante. Si el volumen testicular está en 8 centímetros cúbicos, este pequeño ya ha iniciado pubertad, ¿verdad? Porque está por encima de 4, ¿no? Si estás por encima de 4 centímetros cúbicos, ya iniciaste la pubertad. Y todo el cuadro va por ahí, ¿no? Te dice que en realidad su tejido celular subcutáneo está adecuado, a pesar de que está sobrepeso, digamos, no es el Michelin, por decirlo así. Tranquilo, vaya. Entonces, me pregunta cuál es la información que yo le debo dar a esta madre que me la ha traído muy preocupada. Entonces, si mi pequeño ha iniciado ya pubertad, obviamente por aquí las que están lo que son las hormonas, ¿verdad? Y en el caso de en los varones, este es un cuadro bien frecuente. Dicen que hasta el 50-60% de los adolescentes, de los puros varones, pueden pasar por este tipo de cuadros que tienen que ver con un desbalance hormonal durante su pubertad, en donde lo que va a predominar son los estrógenos en vez de los andrógenos, ¿no? Porque los andrógenos son los que deberían decirle a las mamás, aguanta, ¿no? No crezcas más porque eres varón, no mujer. Pero como en realidad acá predominan los estrógenos, sucede lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que tiene, dice el problema? Tiene telar, que es decir, tiene aumento de mamas. Y cuando hay así un aumento de la masa de las mamas en un varón, uno tiene que examinar para ver cuál es la consistencia y si le genera algún disconfort o no al paciente. Si es firme o si es blando. Y usualmente si es firme, concéntrico el pezón e incluso un poquito doloroso, esto es la verdadera telarquía, como la que le sucedería a una mujer. Mientras que si usualmente es blando, tiene que ver más con tejido celular subcutáneo que proviene de la obesidad o del sobrepeso que el paciente pueda dañar, ¿no? De ahí la diferencia, ¿es firme o es blando? Ahora, puede ser bilateral, puede ser unilateral, X. Aquí la pregunta como tal ya me dice que sí es telar, me dice, ¿no? Se observa telar bilateral, o sea, lo es. Entonces, si esto es así, lo que yo tengo que decirle a la madre es, este tipo de cuadros son cuadros transitorios que más o menos solucionan en 2 a 3 años o incluso hasta antes que el niño se vuelva adulto. Por ende, el tratamiento son, acá los ojitos con sus pestañitas, observación. ¿Okay? Y si ya estás acabando la adolescencia, eres muy grande, ya pasaron más de 3 años y esto no empieza a disminuir, te podrían hacer la cirugía plástica, estética, pero más por un tema justamente estético, ¿ya? No por nada hormonal, porque en general no va a suceder nada, como dicen acá las preguntas. Que la ginecomastia en varones maligniza y hay que hacer biopsia, mentiras, ¿ya? Eso no sucede, hay que observar primero. ¿Qué más me dicen que le diga a la madre? Que debe realizarse una cirugía de urgencia, señora, ahorita mismo hay que programar. No, tampoco. Lo vamos a observar primero. Incluso si tienen sobrepeso, obesidad, si ese tema de que es blandito, o sea, ¿no? El que mencionamos acá, cuando bajan de peso disminuye. Pero si es la verdadera telarquía, y cuando ese sobre es blando, eso se le dice pseudo ginecomastia. O sea, se parece, ¿no? Parece, pero no es porque estás gordito, ¿no? Pero cuando sí es la telarquía, es firme todo, así tú bajes de peso, eso no va a bajar, ¿no? Porque eso es telarquia, es botón mamario. Es más, hay pacientes que tienen ginecomastia puberal, ginecomastia transitoria, y son delgados. No tienen, si es la verdadera telarquía, no va a ocurrir. Entonces, ni va a malinizar, ni lo vamos a operar de emergencia. Tampoco le voy a hacer controles hormonales periódicos para ver qué hago, porque no es como que yo le fuera a dar algo para que deje de producir hormonas. Pero, ojo, lo que sí debo verificar es que este puber, casi adolescente, no tenga entre sus
hábitos, hacer cosas raras, como por ejemplo, ir al gimnasio y tomar esteroides. Eso sí lo precipita. Y así eso sí hay que sacarlo. Entonces ya, para que no suceda. ¿Qué otra cosa está demostrado, o por ahí tiene alguna evidencia que también puede condicionar pseudoginecomastia, ginecomastia? El uso de marihuana. Entonces, por eso, si pasa eso, también hay que examinar qué más está haciendo acá tu puber para poder sacar esos malos hábitos. Entonces, control hormonal, ¿no? Explicarle que es un desequilibrio hormonal y que por ende le voy a dar terapia, tampoco, ¿no? No le voy a meter hormonas a este pobre chulo que no, lo que voy a hacer es explicarle que es un problema transitorio, que lo voy a observar un par de años para ver cómo va, ¿no? Y que se llama ginecomastia puberal, propia de los puberos, ¿ya? Vamos a la siguiente, me dice cuál es la consecuencia de la aparición del desarrollo, la secuencia, perdón, de la aparición del desarrollo de los caracteres sexuales. Vamos a hablar rapidito, lo que siempre hacemos. Entonces, en el caso de la pubertad acá, tenemos nuestras niñas y nuestros niños, ¿verdad? Perdón, las niñas a qué edad inician pubertad, 8 años, muy bien, y los niños, un poquito después, ¿no? A los 9, ¿no? ¿Y cómo empieza? Las niñas empiezan con el botón mamario, ¿no? También llamado telarquía, ocurre en Tanner Box, y el equivalente a los varoncitos es el hecho que el volumen testicular pase los 4 centímetros cúbicos, ¿no? Es decir, el crecimiento testicular. Si en la pregunta te ponen solamente el crecimiento testicular, no vale, ¿no? Porque de 1 centímetro, 2 centímetros o 3 está creciendo, ¿no? Tiene que tener un límite, que es por encima de los 4 centímetros. Posterior a eso, a ambos les pasa lo mismo, que es que aparezca el vello púbico, y esto también se le conoce como la pubarquia. Este es el segundo paso para ambos. Luego tenemos que las niñas empiezan a crecer de más, es decir, aumenta su velocidad de crecimiento, y eso usualmente sucede en Tanner 3, y la velocidad de las niñas en ese periodo puede llegar a ser 8 o 10 centímetros por año tranquilamente. Mientras que los varones, a la par que las niñas van creciendo, ellos se divierten. Lo tercero que les pasa a ellos es el espermatio, ¿no? No siempre, ¿no? Bueno, la primera emisión del esperma, que usualmente es nocturna, ¿no? Y esto también sucede en T3 en los varones. Entonces, espermatio. Y finalmente, el hito con el cual se completa la pubertad en las mujeres es la primera menstruación, que es la menarquia, sucede en Tanner 4, y se dice de que desde el momento que salió el botón mamario, que tú dices la telarquia, hasta el momento que llegaste a menstruar por primera vez, ha pasado por lo menos 2 años, ¿no? De igual manera, desde el momento en que diste tu estirón como mujer hasta que empiezas a menstruar, más o menos será 1 año, ¿no? Y en cambio en los varones, el último hito que se da es justamente eso, el aumento de la velocidad de crecimiento, es decir, pegar el estirón, crecer de más, ¿no? Y esto usualmente, ¿qué pasa? En T4, ¿no? Usualmente se da cuando ya los adolescentes están acabando la secundaria, ¿no? Entonces, mientras que en las mujercitas pasa entre tercero y secundaria, justo previo al quinceañero. Entonces, en los varones es antes de salir, ¿no? De ahí la diferencia en la foto, ¿no? Quinceañera, chambelán. No, perdón, quinceañera, sí. Entonces ya. Entonces vamos a buscar la secuencia que tenemos en nuestra pantalla. Entonces, si es mujercita, lo primero que tendremos que buscar es que haya crecimiento mamario, después vello púbico, en este caso también ponen axilar, ¿no? Correcto. Crecimiento rápido, ¿no? Y por último, menal, ¿no? Muy bien. ¿Por ahí hay alguna clave que sea el crecimiento de los varones? Ninguno, ¿no? Ninguno empieza con volumen. Muy bien. Hacemos la siguiente. Esta me habla de un adolescente de 16 años que acude refiriendo que tiene talla baja con respecto a sus compañeros de la escuela. Clínicamente ya está en pubertad, ¿ok? No me dicen cuándo, no le midieron, etcétera, pero está en pubertad. Y me dicen que su curva de crecimiento está por debajo del percentil 3, ¿no? Otra vez volvemos. Todo lo que está normal en percentiles, 3 y 97, ¿no? Entonces, para hacer el algoritmo de talla baja acá, tenemos que empezar sobre eso. Que me digan que tu talla para la edad está por debajo del percentil 3 o por debajo de menos 2 desviaciones estándar, ¿no? Menos 2, etc. Entonces, si esto ocurre hasta esa partecita, yo lo que puedo decir de ti como diagnóstico es, evidentemente, o que eres talla baja, o la otra manera de colocarlo es que tienes un retardo del crecimiento. ¿De qué tipo? Vaya tú a saber. Vamos a seguirlo acá para eso. Entonces, una vez que ya yo sé esto, tengo que mirarte bien y ver, ¿estás proporcionadamente chiquitito o estás desproporcionadamente echado? Desproporcionado o proporcionado, ¿no? ¿Qué significa eso el desproporcionado? Pues tiene la cabeza grande, ¿no? Las manos grandes, pero el tronco chiquito y por ende la talla es baja, ¿no? Y el proporcionado es que todo es chiquito, ¿no? La cabeza, todo va acorde, ¿no? Todo es armonioso. Entonces, los desproporcionados, los que les pasa eso, el tronco es pequeño, la cabeza es grande, las manos son así, ¿no? Usualmente tienen algún tipo de dismorfia, puede ser. Entonces, estos usualmente son patológicos, usualmente son por alguna enfermedad. Si tienes talla baja y esta es desproporcionada, hay que buscar una causa patológica subyacente, ¿ya? En cambio, si estás proporcionado, lo siguiente que yo voy a ver es tu velocidad de crecimiento. Entonces acá tengo 2 opciones también. Que la velocidad de crecimiento esté normal, es decir, el mes pasado medías menos, ahora más, el otro mes medías más, ¿no? O sea, está subiendo, ¿no? Está subiendo medio lento, pero está subiendo. O que no esté subiendo adecuadamente, es decir, que la velocidad de crecimiento esté comprometida. Y si esto sucede, una vez más, esto es por enfermedades. Puede ser que tengas infecciones a repetición, puede ser que tengas un problema metabólico, puede ser que tengas un problema pulmonar, cardiológico, etcétera, que esté haciendo que tú consumas más energía y por ende no subas en talla, puede ser. Entonces, esa es otra área. Sigamos en el paciente que tiene la velocidad de crecimiento normal. O sea, crece, pero muy a poquitos. En este paciente, la siguiente medida que yo haré será tomar una edad ósea. Y entonces ahí yo veré. Mi edad ósea
es igual a mi edad cronológica, es decir, me sacan la radiografía de mi manito, la comparan en el atlas de las manitos, y efectivamente, si yo tengo 10 años, mi mano también tiene 10 años, correcto, esa es una edad ósea igual a la cronológica, o por otro lado, mi edad ósea está por debajo de la edad cronológica, ¿no? Tengo 10 años, pero mi manito tiene 5, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que estoy en un retraso, y todavía la puedo alcanzar, ¿no? Mientras que si yo tengo la edad ósea igual a mi edad cronológica, es decir, todo está acorde, lo siguiente que yo tengo que hacer es preguntarme, ¿no le estaré pidiendo peras al olmo? No estaré, no estaré mirando muy arriba. Entonces preguntaré a mis padres, ¿cuál es la talla de ellos, no? ¿Y cuál es mi talla diana? ¿Hasta dónde puedo yo crecer? Y si ellos también son bajos, pues ni modo, talla baja familiar. ¿Ok? Nos hubiéramos ahorrado todo si hacemos eso. Entonces, esa es una talla baja familiar. Mientras que si todavía tengo chance de alcanzar a mi edad cronológica, estoy ante un retraso constitucional del crecimiento. Entonces, en el caso de mi paciente, me dice que viene con talla baja, correcto, ya está en pubertad, ok, y cuando le han sacado la edad ósea, esta está retrasada a su edad cronológica, ok, entonces este caso está aquí. ¿Qué es lo que tiene? Retardo constitucional de crecimiento. ¿Qué otras opciones me da esta pregunta de salud que se ha colado por acá para poder recordar esto? Primero, la familiar, que ya vimos que ahí la edad ósea con la cronológica es determinante para yo marcar familiar. Desproporcionada no es porque el enunciado no me lo da, y porque si fuera desproporcionada, yo tendría que buscar una enfermedad social. ¿Cuáles son estas enfermedades que tendría que buscar? Las que vienen ahí abajo. Hipotiroidismo primario, que es una causa importante de falla del crecimiento. Buscaré otros datos, está misonoliento, se le cae pelo, se estreñido, ¿no? Son datos adicionales. Y la deficiencia de hormona del crecimiento no solamente da el hecho de que te quedes chiquito, ¿no? Como el Messi. Entonces, te dan otro tipo de clínicas. Los niños pequeñitos, los niños, sobre todo los neos, que tienen este tipo de enfermedad, hacen hipoglicemias persistentes. De ahí la importancia de dosárselos. Pueden hacer clínica en específica como ictericia. Usualmente son desproporcionados, como dicen, ¿no? Su torso es más grande, la cabeza también suele ser un poco más pequeña, tienen la voz más tenue, ¿no? Entonces, o más aguda, perdón. Las manos también suelen ser pequeñitas, ¿no? Entonces, no es solamente el hecho de que no creciste, ¿no? El déficit de hormona de crecimiento viene con más clínica asociada. Entonces, en este caso, retraso constitucional de crecimiento. Y me dicen, en la adolescencia temprana, ¿cuál es lo que lo caracteriza, no? Entonces, esta pregunta también viene de salud y también está acá para hacernos recordar, primero, que cuando hablamos de pubertad es un término totalmente diferente a adolescencia, ¿no? Pubertad tiene que ver con los cambios físicos, todos los que acabamos de ver, mientras que adolescencia tiene que ver más con lo psicosocial, ¿no? Sobre todo lo psicológico. Entonces, dentro de lo que es pubertad, no, adolescencia, ¿no? Tenemos tres etapas, tenemos la T minúscula de la temprana, M de la adolescencia media y la T mayúscula de la tardía, ¿no? Entonces, lo otro dato importante aquí es que para la OMS somos adolescentes, éramos de entre los 12 y los 17 años. Entonces, usualmente en la primera etapa, que es la adolescencia temprana, lo primero que ocurre es que tú empiezas a notar a los demás, empiezas a ser más, menos consciente de ti mismo y más hacia los demás, por lo cual te da la ansiedad. Como empiezas a notar, ves tu apariencia y por ende también te comparan, ¿no? De ahí el que te da ansiedad y que también te da un bajón en la autoestima, ¿no? ¿Qué más acá es importante? Los adolescentes tempranos suelen pensar más en el grupo, ¿no? Y por ende en el ego, es decir, en uno mismo. Y a nivel de lo que son las relaciones sociales, ellos quieren mucho su privacidad, ¿no? Quieren mucho su privacidad, se alejan de los padres, etc. Después tenemos la adolescencia media por acá. En la adolescencia media, esta es importante, porque aquí es donde se da el despertar sexual y se empieza a ver el amor romántico, ¿no? Entonces, esta es la parte donde ya te pones medio curioso, y por ende empiezas a autoexplorar, ¿sabes qué significa? Y esto también hace de que tú busques más privacidad, todavía más, porque te quieres independizar. Acá la palabra es ser más independiente. Independiente. Por ende, sueles aquí discutir mucho con tus padres, ¿no? Por eso mismo. Y luego tenemos la adolescencia tardía, y aquí en la adolescencia tardía dicen que ya aprendemos a controlar nuestros impulsos mejor, aprendemos a sopesar las decisiones entre el riesgo y el beneficio, nos reconciliamos con nuestros padres, ahora sí son nuestros amigos, los vemos como nuestros pares e incluso aceptamos sus consejos, ¿no? Entonces, en la adolescencia temprana quizás no quieres ir al cine con ellos, en la tardía ya te das cuenta que si vas con ellos ellos pagan, ¿no? Entonces, ya aceptas el consejo, ¿no? Entonces, todo esto para poder recordar la pregunta, ¿no? ¿Qué caracteriza la adolescencia temprana? El predominio de la pertenencia del grupo, ¿no? Pero acá en las preguntas también te habla lo del pensamiento, eso falta. En la adolescencia temprana, el adolescente suele pensar de una manera más concreta y absoluta. Lo malo es malo, lo bueno es bueno. Acá no hay grises. Mientras que cuando ya está en la adolescencia media, ya alcanza un pensamiento más abstracto. Y ya es menos rígido, ¿no? Acá ya ves un poco más de grises, ¿no? O sea, valoras la decisión, ¿no? O sea, lo hicieron por eso, por el otro. En cambio, en la temprana, mis papás son buenos, son malos, ¿no? En la otra, bueno, habría que ver cuál es el contexto. Entonces, avancemos aquí, pasamos a vacunas. Y en esta pregunta de vacunas dice, en el mes de marzo del 2023, esta pregunta es hermosa, se confirmó un caso de poliomielitis en el distrito de Manzanillo, que a su vez presentó para el año 2022 X de cobertura de antipolio. Interesante, le llaman a 43.6 cobertura de antipolio. Las coberturas de las vacunas, en general varían de vacuna a vacuna,
pero como país, para que nosotros digamos que tenemos una buena cobertura en una vacuna en específico, tipo pneumococos, CPR, que tú quieras, deberían pasar el 90%. ¿Ya? Eso es como que lo mínimo. Y usualmente, pre-pandemia, hemos de uno de los países que tenían mejor cobertura, ¿no? Producto de lo que tú ya has visto en el Cerú, ¿no? La enfermera y su termito, ¿no? Y su termito de casita en casita y todo acompañante. Entonces, producto de eso, la cobertura ha sido muy buena. Post pandemia, el desastre, porque la verdad la gente ya no se acercaba mucho a vacunarse, tiene muchos miedo a las vacunas, ¿no? Y de ahí a que estén surgiendo enfermedades que ya no habían, ¿no? Como hoy en día los casos de sarampión, los que salen en la tele, que ya son un par, me parece confirmados, son unos, pero por dentro de las dietas, y si por ahí algunos trabajan en MINSA, saben que hay varios casos sospechosos en todos lados, ¿no? O sea, el INS recibiendo PCR de sarampión todo el tiempo porque estamos ahorita en esta mini epidemia por sí. Entonces, ese es un dato importante. Con esta pregunta creo que casi ha sido, ¿cómo se llama? Vaticinadora de lo que iba a pasar con el sarampión. Que nos dice, como parte de las acciones de bloqueo, se tiene que vacunar a un lactante de 2 meses que ha nacido de una madre portadora de VIH. Este también es un antecedente muy importante. Y me dicen, ¿qué vacuna antipolio debería recibir de acuerdo al actual esquema de vacunación? ¿No? Esa pregunta de este año. Entonces, recordemos primero cómo es la vacunación de polio en nuestro país para este año 2024. Este es el regular, ¿no? O sea, a ver qué nivel. Entonces, ¿cómo es? Ponemos IPV, que es la vacuna parenteral, y se la vamos a poner a nuestros niños a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Recuerda que anteriormente, a los 6 meses poníamos APO, pero tenemos nueva norma técnica desde el año pasado. Y desde el año pasado, desde que este año, ya la tercera no es APO, no es vía oral, es IPV. Y van a quedar como APO los refuerzos de los 18 meses y de los 4 años. Eso es para un niño normalito, sin patología previa, X, no sé. ¿Y por qué se ha planteado hacer esto? Justamente porque por el polio postvacunal. Para prever que no haya reactivación de polio, se requiere de que la vacuna entre de manera como IPV para provocar una acción antigénica mayor y que ya luego los refuerzos no puedan provocar que esta se reactive. Y se tiene previsto que para el siguiente año 2025, este primer refuerzo, APO 18 meses, pasará a ser IPV. Lo dice la norma técnica en unos tejidos chiquitos. Pero no te lo voy a puntualizar más porque para el examen del 4 año tú ya no debes estar acá. ¿Ya? Así que ya es el momento, este es el esquema. IPV 246 y APO 18, 246 y APO 18. Pero este para un niño normal. ¿Qué dice la pregunta? Este niño ha nacido de una madre portadora de VIH. Y este es un esquema especial para niños que tienen VIH o que son hijos de madres con VIH. A estos pacientes no se les coloca APO. A estos pacientes sus 5 dosis son con IPV, tanto los normales como los refuerzos. Entonces, vamos a ver qué nos dicen las claves de esta pregunta. Me dice, le pondré una tercera dosis de esquema APO. Decíamos que APO no va. Decía, iniciar un esquema de 2 dosis IPV. No, porque acá por lo menos son 3 y las otras 2 son refuerzos. Colocarle una dosis de refuerzo de APO, tampoco. Aquí es iniciar el esquema, que son las 3 dosis regulares, y las otras 2 de refuerzo siguen siendo IPV, ¿no? Más 2 IPV de refuerzo. Sin embargo, y a pesar de que esta pregunta ha sido creada con toda la finalidad de hacerte caer, creo, ¿no? Una pregunta bien actualizada, bien bonita, lo que tú quieras. Este esquema de acá, de portadores y VIH, de portadores de VIH y hijos de madre con VIH, es de toda la vida. O sea, no es una actualización. La pregunta te dice, ¿qué vacuna de acuerdo al actual esquema nacional de vacunación, ¿no? O sea, el de ahorita. Pero este tipo de vacunación ha sido siempre. A los VIH nunca se les pone APO, ¿ya? Si te dijeran un niño regular, ahí sí la que cambia es esto, ¿ya? Entonces yo creo que esta es una pregunta, este enunciado de acá, es para darte miedo, ¿no? Porque te digas como que, yo sé que hay un nuevo esquema de vacunación para cuando este examen, ¿no? ¿Qué cambió, qué no cambió, qué cambió, qué no cambió? Pero esto siempre fue así. Si tú te lo habías aprendido, igual sacas la. ¿Muy bien? Pero sí te das cuenta, ¿no? Dime. Reactivas. A los niños que tienen VIH o que son hijos de madre con VIH, si se les pone APO, se reactivan muy fácilmente. Polio postvacunal. Por lo que son inmunosuprimidos. Pero sí te das cuenta de cómo vienen estas líneas de estas últimas preguntas, ¿no? Son preguntas un poco más pensadas, son preguntas un poco más actuales, ¿no? Que seguían un poco de las cosas que se van avanzando, entonces hay que ir poniéndonos al línea. Va por lo mismo, nos dicen lactante con amaglobulinemia de Botrón, y las gamaglobulinas siempre tienen que ver con ¿qué? Con la protección, porque son proteínas. Entonces, este tipo en particular es una inmunodeficiencia. Es una inmunodeficiencia primaria, uno nace con esto, ¿no? Entonces me dicen, ¿qué actitud tomaría frente a estas inmunizaciones? ¿Y qué vacunas no le ponemos a nuestros niños que son inmunodeficientes? Virus vivos atenuados, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que haremos acá? Me dicen, según estas claves, inmunizaciones a partir del año, o sea, antes de eso no le pongo nada. No, le pondré poner las que no son vivas atenuadas, entonces podré poner atenuadas. Vacunar solo con virus atenuado. No, pues eso es lo que te estoy diciendo. Las vivas, entran vivas, pero medio monces, ¿no? Medias atenuadas. Las muertas si están, si no, cumplir programa de inmunizaciones tal cual, tampoco, pues porque dentro del esquema regular están las vivas. Una vez más, inmunizar solo con agentes vivos, no, por favor, es lo mismo de la vez. Entonces, ante estas claves que te están colocando ahí, la opción sería no inmunizar, ¿no? Pero lo correcto sería inmunizar sin vacunas vivas atenuadas, ¿no? Las demás las podría recibir. Avanzamos por aquí y me dicen, ¿qué tipo de vacuna es la que se aplica contra el virus del papiloma humano? Recordemos que dentro de las vacunas que tenemos, las que mencionamos acá rato, que son las vacunas vivas atenuadas,
que llevan una V en su escritura, ¿no? Que llevan una V en cómo las pronunciamos. Tenemos la triple viral, que es la SPR, ¿no? Tenemos varicela, tenemos SABIN, ¿no? O sea, la polio oral, con B para que entre en nuestra neutenia. La BCG, también con esta B, la de tuberculosis. ¿Qué más tenemos por aquí? Fiebre amarilla, una vez más, fiebre amarilla. Recuerda que no es que me ha dado el derrame y no se escribe, es para que entre en nuestra memoria. Y por último tenemos rotavirus, ¿no? Todas estas son vacunas vivas atenuadas. Y las demás son de qué tipo? Muertas, o también llamadas inactivadas. Pero dentro de las inactivadas, algunas han sido recolectadas o creadas de diferentes maneras. Las mejores vacunas son las recombinantes, ¿no? Hablamos de la mejor calidad. Y acá tenemos solamente dos, las virus de hepatitis B y el VPH, ¿no? Es decir, todas las que tienen alguna H. Entonces, y después de esto, tenemos las otras, por ejemplo, dentro de las otras inactivadas tenemos una que es la absorbida, así aparece en el esquema, que esta es la hepatitis A. Y eso de absorbido quiere decir que está la vacuna absorbido dentro de un agente inoculado, así es, ¿ya? Y luego tenemos la pentavalente, que es la verdadera vacuna combinada, ¿no? No es una variante, es una combinada de varias enfermedades. Entonces, en este caso, antígenos virales recombinantes. Si te ponen componentes inactivos, aquí sí ten cuidado, ¿no? Porque puedes tener inactivas que son virus, como inactivas que son bacterias. Entonces, acá depende mucho de lo que te pregunten. ¿A los cuántos meses de edad se aplica la primera dosis de la vacuna antineumococo? Es fácil, ¿no? A los 2, a los 4 se hace lo mismo que a los 2, y la siguiente es a los 12 meses. ¿No? Entonces, acá, 2 meses. La edad mínima para aplicar la vacuna neumocócica polisacárida, esta vacuna es distinta a la anterior. La anterior que acabamos de ver, esta es la antineumocócica normalita, es una vacuna 13 valentes, vienen 13 tipos de neumococo, mientras que la vacuna polisacárida es una vacuna 23 valente, que se le aplica a los niños recién a partir de los 2 años. ¿Por qué no se le aplica antes? Si tú dirías, pero yo creo que 23 serotipos debe ser mejor que 13, ¿no? Son más. Pero digamos que no son de tan buena calidad. Porque esta vacuna polisacárida no es tan efectiva porque aún el sistema inmunológico de mi niño no es tan maduro como para proveer una buena reacción inmunogénica a esta vacuna. Yo se la puedo aplicar, pero la efectividad no va a ser buena. Por ende, recién se le pone a partir de los 2 años. Antes de los 2 años le pongo la anterior, la 13 valente, que es una vacuna conjugada. Y cuando dice que es conjugada, quiere decir que los antígenos de esos neumococos vienen unidos a unas proteínas. Y esas proteínas sí son detectadas por el sistema inmune de mi chibolo menor de 2 años. Y como son más fácilmente detectables, es más probable de que el cuerpo la reconozca y que genere una reacción de protección. Por eso es que es mejor esa en niños pequeños, mientras que la 23 valente ya se pone a partir de 2 años y para niños y para adultos también. Entonces, esa es la razón. Esta 23 valente también es la que ponemos a los que tienen condiciones especiales, como por ejemplo los que tienen asplemia, que les falta el vaso y eso. A ellos también les ponemos estas vacunas. Es el lactante de 7 meses con antecedente de alergia a la proteína del huevo. ¿Qué vacunas no les colocamos? Ajá. SPR muy bien, SPR. Y la que sale en el problema, influenza. ¿Sí? Y en relación a la vacuna contra la varicela, ¿hasta cuántas horas después de que alguien tiene contacto con un paciente que tiene varicela, yo le puedo aplicar una vacuna para que pues, no genere la enfermedad, ¿no? Y eso es importante, dice, en inmunocompetentes susceptibles. Esto se da cuando los pacientes, cuando hay un brote de varicela, puede ser, por ejemplo, en una sala de un hospital, en una sala común donde hay muchos niños, por ahí uno justo entró incubando la varicela y en un día determinado hace la enfermedad. Cuando eso sucede, hay que proteger a los demás. Y a los niños que pasan los 9 meses para adelante y que son, como dice ahí, inmunocompetentes, no tienen ninguna enfermedad asociada para la inmunidad y son susceptibles, es decir, no tienen vacuna aún, ¿no? A ellos les aplicar. Entonces, pasado los 9 meses. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es efectivo que yo le ponga la vacuna para que no haga efecto? Hasta las 72 horas. Y esto no solamente es en los pacientes, sino también en los acompañantes. Yo tengo que indagar, si no les ha dado varicela antes, pues tendré que vacunar. Si es personal de salud y no le ha dado varicela, también tendré que vacunar. Vamos acá. Ten en cuenta también que la varicela con vacuna puede provocar reacciones adversas a partir del 5.º día y hasta el mes de haberlo aplicado. Es algo curioso, ¿no? Usualmente no dan fiebre de inmediato, sino a partir del 5.º día y pueden venir hasta 30 días más. Aquí me dicen la siguiente, ¿cuál es el indicador trazador de la vacunación en menores de 1 año? Entonces, cuando me hablan de indicadores trazadores, tienen que ver con ciertos indicadores de salud pública que me ayudan a determinar efectivamente qué tan coberturada en vacunas está una población. Entonces, tenemos aquí vacunas trazadoras. Hay algunas que sirven para hacer este corte. Por ejemplo, APO. Es decir, es como quien dice, si ya llegaste a SAPO, es que tienes las otras. Entonces, es un indicador para mí para saber que efectivamente estás cobertura. Entonces, el tener APO, el tener la pentavalente por 3 dosis, es decir, que llegues a la tercera dosis, y el tener SPR, tanto la primera como la segunda dosis. ¿Ya? Esos dos son vacunas cazadores y, perdón, acá también, en el recién nacido, que se vaya de alta con su BCG y con su hepatitis B. Ese también es un indicador. ¿Ya? Entonces, esas son como tal como vacunas. Y también hay otros tipos de trazadores, que ya son más generales y más inducibles, que es cuántos niños en porcentaje yo tengo que ya completaron su carnet, por ejemplo, al año, a los 15 meses, a los 15 meses o a los 36 meses, ¿no? En realidad es algo que podría sacar a cualquier edad,
la norma técnica que menciona estos tres y estas de aquí. Bien, empático, pero de estas cosas, ¿no? Pero yo creo que en la parte de arriba les APO, tercera dosis de penta y SPR, ¿no? ¿Qué me dicen aquí entre las preguntas? Justo la pentavalente y la tercera. Hepatitis B al nacer será un indicador. No, yo necesito que tengan las dos. Para yo decir que justo en el mes tú tienes tus vacunas completas, tienes que tener las dos. Entonces, esa clave de la E está incompleta. Y ahora vamos rápido de esto para terminar. Dice un niño de 2 años extraído por un cuadro que inicia con rinorrea, inyección conjuntival, fotofobia, fiebre, no sé qué se gente, y se añade una erupción maculopular o en el tórax. En extremidades hasta planta de los pies. El antecedente que tiene procesos infecciosos a repetición, lo cual ha postergado el cumplimiento del programa de inmunizaciones, ¿no? Entonces, acá hay datos bien importantes. Primero, que nos encontramos ante un paciente con fiebre, más un rash, ¿no? O sea, lesiones en piel. Entonces, esto entra dentro de mis cuadros de exantemáticas, ¿verdad? Cuando hablamos de exantemática, siempre te digo, no te guíes tanto del exantema, porque te puede llevar al error. Guíate mejor de las cosas que están asociadas. Y hay dos tipos de exantemáticas que te dan conjuntivitis, ¿no? ¿Cuáles son? Muy bien. ¿Y cómo es la diferencia? Con la fotofobia, muy bien, doctora. ¿Y cuál si tiene fotofobia? Sarampión, se acabó el problema. Entonces sí, eso es por ahí. Pero lo que sí hay que reconocer aquí es que el hecho de que el niño tenga tantos problemas infecciosos ha hecho que no se pueda cumplir el programa de inmunizaciones y por ende, este es un pequeño, que es 2 años, ¿qué vacuna le ha faltado? SPR, ¿no? Que se coloca a los 12 y a los 18 meses, ¿no? Que es lo que usualmente es lo que está pasando actualmente. Otra condición muy importante, el hecho de que un niño esté resfriado, esté con moquito, esté con tos, no contraindica que se pueda colocar la vacuna. Mientras que el estado general sea bueno y el día que le toque las vacunas no haga fiebre, se le puede vacunar, ¿ya? O sea, luce bien, pero está con tos, se le puede vacunar. ¿Por qué si está con fiebre no se le vacuna? Porque usualmente puede confundirnos el curso de la enfermedad y el tema de la vacunación. Tipo, le pongo TPT, que usualmente hace fiebre el primer día, y mi niño ya estaba con fiebre, al día siguiente sigue haciendo fiebre, al día siguiente sigue haciendo fiebre, y yo digo, ay, la vacuna, ¿no? Pero en realidad, no sé, tiene la infección de orina, tiene la meningitis y nadie se está dando cuenta. Por eso es que no vacunamos en el mismo momento. Entonces, eso es importante para poder orientar a los padres, ¿no? Pero usualmente, como la estrategia de vacunación la llevan las licenciadas, ellas siempre quieren sanito, ¿no? Para que no pase nada. Entonces, si hay un médico ahí, sea médico cirujano, sea un pediatra, siempre hay que hacer esa acotación para que puedan cumplir su esquema. Y dentro de las reacciones adversas que produce SPR, vamos a irlas acá, solo para como conocimiento general, dentro de los 7 a los 14 primeros días, el componente de sarampión y de rubiola puede dar efectos adversos que se parecen mucho a la enfermedad que quieren prevenir. Es decir, dentro del sarampión pueden hacer febrícula, pueden hacer conjuntivitis, pueden hacer hasta manchas de copia, pero todo en pequeñito, o sea, la mini sarampión, ¿ya? Dentro de lo que es rubiola pueden hacer adenopatías y artralgias, pero una vez más, también todo en pequeñito, ¿no? Y eso puede durar hasta 14 días. Por el componente de la P de las paperas, puede llegar hasta el día 21, y aquí también pueden hacer este crecimiento de las glándulas parátidas, o sea, la mini papera. Y todo eso como efectos adversos asociados a la vacunación, ¿ya? Como efectos sistémicos. Entonces, es una de las vacunas, junto con varicela, que sus efectos adversos son mucho después, pueden prolongarse mucho después al momento de la vacunación. Por ende, importante a todo niño con fiebre preguntarle efectivamente si ha tenido vacunas dentro del último mes, ¿no? No solamente ayer, antes de ayer, hace una semana, dentro del último mes. La vacuna IPV de los 18 meses es a partir del 2022, no creo, porque la vacuna salió en el 2022. Es 2023 para 18 meses, 2024 y la siguiente es 2025. Va bajando así, ¿no? Pero la norma técnica nueva es de noviembre del 2022, entonces no podría ser por ahí. Ahora, bueno, no vamos a ver por aquí. En la pregunta de los indicadores trazadores, ¿por qué la clave no es antipolio? Porque no es polio como tal de las vacunas, sino es APO de los refuerzos a los 4 años. Por eso no puede ser antipolio 3 dosis, es APO. Cuando tú dices antipolio, puedes estar hablando de IPV, como puedes estar hablando de polio coreano. En la pubertad precoz está normado el uso de leucotrienina, sí, en realidad hay muchos pacientes que lo usan en el hospital. El cambio de esquema de APO-IPV se toma en cuenta si es que viene ese examen. Sí se toma en cuenta tomando una vez más en cuenta, que la pregunta misma te dice, ¿no? Según el esquema de vacunación actual. Entonces sí, hay que tomarlo en cuenta. Un varón de 12 años, que su hermana gemela es mayor que él, tallo paralelo, eso normal, está en Tanner 2, decíamos cuál es, seguimiento de observación, porque las mujeres usualmente crecen antes que los hombres, según el esquema que hemos visto, entonces está todavía iniciando el pubertad, no tendría por qué ser más alto que el otro. La acrodermatitis es causa y es efecto. O sea, tú puedes tener acrodermatitis porque estás desnutrido, o puede ser un efecto de esto, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos. La pregunta del pretest, ¿qué tal el pretest? Interesante, ¿no? Dice, después de la vacunación, ya. El paciente que tiene después de la vacunación, flacidez e hiporrespuesta, ¿y cuál debe ser la conducta? ¿Qué vacuna le han puesto a ese pequeño 2 meses? Pentavalente, ¿no? Los 2 meses que ponemos, pentavalente. Y por el componente de la pertusis, hay un síndrome bien descrito que se llama el síndrome de flacidez e hiporrespuesta. Así tal cual decía la pregunta. ¿En qué consiste? Lo vacunas y posterior a eso tu chibolo se pone recontrapálido y si te decae como si fuera un muñeco se pone súper flácido y esto le va a ser bien limitado, en un rato más se te va a levantar de nuevo, pero si
no tienes conocimiento de que lo han vacunado, lo llevas al hospital, lo van a ingresar y lo van a estudiar como la paraparesia, la hipotonía aguda y todo lo neurológico que le puedan encontrar. Pero es algo bien descrito que se produce por la PENT, por la DPT, por el componente de la pertussis. Sin embargo, es autolimitado, es benigno y no contraindica que tú sigas vacunando con esa vacuna a tu chivo. Entonces, la siguiente penta, a los 4 meses se la vas a volver a colocar sin problema. Solamente que, bueno, tienes el conocimiento de que podría pasar, no, tampoco, porque tampoco es recurrente, ¿no? Pero ya sabes que es eso. Es algo así bien, bien característico. Podríamos repetirlo del retardo del crecimiento, podríamos ver el video también, ¿no? O no quedó claro, no sé. Voy a avanzar, que si queda tiempo lo hacemos. Muy bien, ¿hasta qué hora se espera la menarquia? Bueno, eso depende de cómo está la secuencia, ¿no? Si la secuencia está yendo bien, depende mucho de cómo han menstruado tus familiares. Hay mujeres que menstruan muy tempranamente, o sea, puede ser a los 8, puede ser a los 10 años, mientras que hay otras que las hacen más tardíamente, ¿no? 17, 18. La cuestión es que estés en pubertad, eso es lo importante. ¿Existe la pubertad temprana? Sí, sí existe, si hay casos que sea. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo? Antes de los 8 años. Cuando empiezas datos de pubertad, tipo telar, etcétera, antes de los 8 años si eres mujer, o antes de los 9 años si eres varón, evidentemente. No, no, no. Si nos pusieran una pregunta, ¿de cuánto tiempo después de hacer contacto? Dime. ¿Qué? Después de hacer un contacto con un caso con sarampión, un inmunocompetente también sería. La pregunta es en inmunocompetentes. La pregunta es inmunocompetentes susceptibles. Lo que me estás queriendo decir quizás son inmunodeprimidos, pero a ellos no les podríamos poner sarampión, porque es un virus. Muy bien. Sobre el control de esfínteres, quedan meses de haber control del esfínter vesical y el esfínter anal. Decíamos que el control total debe ser entre los 4 y los 6 meses. Los esfínteres vesicales, no los anales, que son primero, entre los 2 y los 3 años, y por ende los vesicales totalmente entre los 4 y los 6. Se reporta, el polio post-vacunal se reporta al toque, porque incluso, o sea, como país, nosotros somos un país que ya tenía erradicado el polio, ¿no? Por ahí hace algunos años tuvimos un caso importado, entonces sí es súper importante. Es más, todas las reacciones que acabamos de hablar de las vacunas también son reportables, son SAVIs, ¿no? Lo hemos visto. Y si tú tienes en tu post, en tu trabajo, lo que sea, pones una vacuna y le da fiebre, le da síndrome de hipoglucemia respuesta, le da, no sé, le da una reacción local, tienes que reportarla, porque a veces tienen que ver con el, puede ser un tema de idiosincrasia, o sea, el niño la hace porque son reacciones frecuentes, pero hay veces que hay una reacción por acá, una reacción por allá, una reacción por allá, y sacas el lote y te das cuenta que hay algo mal con ese lote. Entonces es importante reportarlos. La vacuna de hepatitis A es una dosis efectivamente se aplica a los 15 meses, ¿no? Se aplica junto con la vacuna antimarília, ¿no? Entonces se aplican ahora hoy en día las dos. La norma técnica del 2020 es que para el 2024 de 18 meses y ya pasó los 4 años, escucha, vamos a revisarlo, porque recién empezó el año, recién empezó el año, y por ahí quizás entonces dame un segundo y lo revisamos. Niño que recién a los 6 años de edad, llegó a consulta, no ha recibido ninguna vacuna, ¿qué no le vamos a poner? Hemófilus. Pasado el tiempo de vacunación con pentavalente, que es donde viene el hemófilus, más bien pasado los 5 años, perdón, ya no colocamos hemófilus porque puede dar efectos neurológicos, ¿no? Se ha reportado que debe ser antes de esa. Ah, poliomielitis abortiva, pucha, ahí sí, no sé, me agarraste, no sé dónde va, no sé, polio no vemos. ¿Dónde podría ser eso? En neuro, quizás, ¿no? Lo googleamos para el siguiente. O le preguntamos a un neurólogo. En anemia también se realiza sí o sí a los 4 meses, sí o sí a los 4 meses que han nacido sin ningún antecedente, que son atermia y todo lo demás. O solo se le brinda profilaxis. No, es que la profilaxis depende del tamizaje. O sea, yo no le puedo dar profilaxis si no sé en cuánto está su hemoglobina. A los 4 meses lo tengo que pinchar, veo si es anemia, ya no le doy profilaxis de tratamiento. Si sale todo normal, le doy profilaxis. Pero no le puedo dar profilaxis sin haberlo tamizado. Si fuera contacto de sarampión, también 72 horas. En ese caso, si es contacto de varicela es una cosa. En el caso del sarampión, como en nuestro caso, depende mucho de cómo se le toque, ¿no? Porque podemos hacer bloqueos y podemos colocar indiferentemente del contacto. El polio postvacunal, como cualquier polio que vendría a ser cualquier parálisis, ¿cómo se llama? Aguda, ¿no? Entonces el tratamiento lo primero es, obviamente, siempre manejar vía aérea, y segundo, descartar que no sea otro tipo de parálisis agudas, ¿no? Por ejemplo, en los niños y los adultos, otra cosa que está muy común es el Guillain-Barré. Entonces lo primero es descartar otras causas, hacer imágenes, hacer imagen de tomografía, hacer ¿cómo se llama? Función lumbar para ver líquidos cefalorraquídeo, ¿no? Para ver que esta parecia aguda que tiene, ¿no? No sea por un tema netamente infeccioso, no sea por un tema neurológico como tal, ¿no? O si solamente de verdad es polio. Con complicaciones como la encefalitis se coloca inmunoglobulina, efectivamente sí se hay que colocar inmunoglobulina, si es la causa. La primera vacuna de influenza ni es al año, ni es a los 7, ni es a los 8 meses. ¿A qué edades? A los 6 meses, efectivamente. Y la siguiente se le pone a los 7 meses, o sea, un mes del anterior. Y la siguiente, al año. Y después de esa, todos los años, anual. Si un paciente usa una vacuna y no se le puede poner otra, en realidad tenemos pocas vacunas en las cuales hacemos ese cambio. Una de ellas es la pentavalente, porque una vez más el pertussis es el que usualmente nos da todos estos efectos. Entonces, si hizo un ESAVI leve a la penta, tenemos una opción que es colocarle hexavalente, que lo que trae es pertusia celular, con lo cual hace menos reacciones. Igual a los pacientes neurológicos también les podríamos colocar eso, pero no se le vuelve a colocar una vacuna en ese momento, ¿no? Pero la siguiente sí se le podría colocar si es leve. Muy bien, ¿preguntas por aquí? Lo que pasa es que en el tema del retardo del desarrollo yo tendría que ver que tenga más de 2 hitos en donde no esté yendo bien, para poder recién enviarlo a primera terapia.
O sea, porque el tratamiento ahí es de estimulación. Entonces, primero se le hace, o sea, ya con 2 hitos a más, ya estás en retraso. Ujú. Ahora, lo otro que tienes que tener en cuenta en tema de los meses es que lo que nosotros aprendemos son, digamos, 60 y 50. El 50% de los niños a los 6 meses está sentadito, pero tenemos los extremos, o sea, como la curvita de Gauss, ¿no? Tenemos ahí una curva. Entonces, hay niños que lo van a hacer antes y hay niños que lo van a hacer después y están en un espectro de normalidad. Entonces, lo que hay que hacer con ellos es, si se están retrasando, estimularlos, ¿no? Para que, no se, para que puedan alcanzar eso. Y si lo están haciendo antes, pues chévere, ¿no? Esos son los que están más estimulados. Pero más que nada tiene que ver con cuántos temas del desarrollo están, cuántos componentes están alterándose por fuera del lenguaje. Porque el trastorno del lenguaje es una cosa bien especial. Tú puedes parar, saltar, correr, puedes hacer lo que quieras y decir caguito en vez de carrito. Entonces, es un trastorno diferente, ¿no? Entonces, esperamos que quieren eso. Listo, chicos. ¿Alguno más por aquí? Bueno, entonces ya la siguiente clase vamos a hacer ahora sí la patología, ¿ya? La muerte. La muerte, el paro. Tenemos varios pacientes que han hecho reacciones muy severas a las vacunas y por ende han hecho paro cardiorrespiratorio muy rápidamente, convulsión cardiorrespiratoria, y al momento de reanimarlos se han demorado mucho y han quedado con secuelas neurológicas. Tengo varios pacientes en el hospital que tienen secuela producto de eso por el tiempo de la reanimación. Entonces, siempre que tú ves las reacciones, la última es muerte. Hasta luego, chao chicos.